Hola, soy el Fanpix. Esta historia y las imágenes corresponden a sus respectivos autores. El enlace está en la descripción. Si quieres apoyar este canal, también puedes hacerlo desde mi Patreon, que está en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Hola, hoy les traigo otro fic de Twilight y en este caso estos primeros capítulos me gustaron mucho porque no va por el camino típico de Twilight. Aquí el foco no está solo en Bella o Edward, sino en Mike, y eso cambia todo desde el inicio. El detalle de que él sea consciente de la historia y de lo que debería entre comillas pasar y aún así decide intervenir, hace que cada escena tenga tensión, incluso las más cotidianas. Me llamó mucho la atención cómo pequeñas decisiones, una frase, un movimiento, o incluso llegar un poco antes, empiezan a torcer poco a poco la línea original. Es un cambio explosivo, es más bien incómodo, gradual, y eso es lo que lo hace más interesante. Además, este misterio alrededor de lo que le está pasando a Mike, sus cuerpos, sus habilidades, el hecho de que incluso Alice no pueda verlo bien, deja claro que esta historia no va a ser como las otras que he subido hasta el momento. Y sin más que decir, por favor disfruten del video. Capítulo 1. Un cuerpo en movimiento permanece en movimiento, o un cuerpo en reposo permanece en reposo, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Todo en esta historia habría seguido igual, pero una fuerza externa llegó para perturbarla. Esa fuerza externa soy yo, Mike Newton. 1,80 metros, cara de bebé, pelo rubio de punta, ojos azul pálido y la personalidad de un Golden Retriever, o al menos así me describió Isabella Swan en la historia original. Y, bueno, sigo siendo ese Mike, pero también mucho más. Porque también soy lo que los lectores de novelas web llaman un transmigrador. Pero en lugar de ser reemplazados por un alma extraña, nos fusionamos. Surgió una persona completamente nueva. Todavía alegre, todavía irritantemente amigable, pero ahora con algunas neuronas más funcionales y la suficiente autoconciencia para saber cuándo entrar en pánico. Y con esa fusión llegaron los recuerdos. Recuerdos de la trama, la misma que se está desarrollando ante mis ojos. El tenue zumbido de las luces fluorescentes resuena en el techo, y el olor a desinfectante se mezcla con el polvo de tiza y el aroma húmedo de la lluvia que se filtra por la ventana entreabierta. Edward Cullen está sentado a unas filas de distancia, con la mano pálida como el mármol congelada sobre el escritorio y la mandíbula apretada. Bella Swan acaba de entrar, y el aire a su alrededor se siente más denso, como si incluso el oxígeno supiera que algo está a punto de salir mal. Observo cómo Edward se tensa. Sus ojos se oscurecen por completo. Sé lo que pasa por su hermosa y asesina cabeza. Y no me imagino la más mínima posibilidad de que lleve a cabo esos pensamientos, que, por cierto, implicarían masacrar a todos en esta sala, incluyéndome a mí. Así que hago lo que cualquier persona con conciencia y acceso a spoilers del cerebro de un vampiro haría, o al menos, eso es lo que me digo a mí mismo. Oye, Edward, ¿te sientes bien? El rasguño de mi propia voz suena demasiado fuerte. Se gira hacia mí lentamente y sus ojos oscuros se clavan en los míos. El peso de esa mirada casi me aplasta las palabras en la garganta. Mi pulso late tan rápido que juro que puedo oírlo resonar en las mesas del laboratorio. Me obligo a seguir, aunque me sudan las palmas de las manos. Estás un poco pálido. ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? Por un instante, nadie respira. Entonces, algo en la expresión de Edward se desvanece, una pizca de razón que atraviesa el hambre. Parpadea, la tensión en sus hombros disminuye un poco. Tienes razón. No me encuentro bien, dice con voz tensa, controlada, y aún sin respirar. Pero no hay necesidad de preocuparse. Puedo ir solo. Incluso el señor Molina nota la tensión, levantando la vista de su escritorio. Muy bien, señor Cullen, puede irse, pero tenga cuidado de no desmayarse en el camino. Edward murmura un suave gracias y luego se va, moviéndose más rápido de lo que cualquier humano debería mientras sigue fingiendo ser normal. El aula exhala mientras la puerta se cierra tras él. Juro que el aire se siente más ligero al instante. Al otro lado de la habitación, Bella parece aturdida, mordiéndose el labio inferior. Frunce el ceño confundida, probablemente pensando que ella es la razón de esa mirada hostil y de esa dramática retención de la respiración. Al menos ahora, parece consolarla con la excusa de que él estaba mal. ¿Y yo? No voy a mentir. Casi me orino encima cuando me miró. Los vampiros en persona son aterradores. Esa quietud depredadora, esa belleza antinatural, no se traduce a través de una pantalla ni de la página de un libro. Es algo que te golpea en el pecho y te sube por la columna. Y hablando de belleza, Edward es realmente inhumanamente guapo.
Su piel refleja la tenue luz del aula como mármol pulido, e incluso sudando a mares, no puedo evitar sentir una punzada de envidia. Soy bastante guapo, sí, pero no hay comparación con una criatura sobrenatural diseñada literalmente para atraer presas. El timbre suena, agudo y estridente, desgarrando mis pensamientos. El aula estalla en el caos familiar de sillas que raspan y pies que se arrastran. El olor a perfume adolescente y zapatillas mojadas llena el aire mientras los estudiantes salen al pasillo. Todavía estoy repasando el casi colapso de Edward cuando la veo, Bella, todavía paralizada en su escritorio. Mira fijamente la silla vacía que Edward dejó, con una expresión tensa de confusión y algo parecido a la vergüenza. Dudo, luego me inclino. Oye, Bella, ¿estás bien? Has estado mirando esa silla como si te debiera dinero. Parpadea, sobresaltada, y levanta la vista. Sus ojos de cierva son de un marrón suave, grandes e inseguros. Un ligero rubor tiñe sus mejillas. Oh, sí, estoy bien. Es que, se muerde el labio y vuelve a mirar hacia la puerta. ¿Huelo mal o algo así? Por un segundo, me quedo mirando. Escuchar esa frase en persona en lugar de en una página me impacta más. Está realmente preocupada. Levanto ambas manos rápidamente. No, nada de eso. Créeme, hueles normal. Como champú y quizá ambientador de pino. Bueno, suave, Mike. Muy suave. Suelta una risa nerviosa, un sonido débil y tembloroso, pero sus ojos siguen buscándome. Me miró como, duda. Como si hubiera hecho algo horrible. Edward es simplemente, complicado, digo, eligiendo mis palabras con cuidado, intentando no parecer que estoy encubriendo a un posible asesino. Probablemente no se siente bien. Ya viste lo pálido que estaba. Eso parece tranquilizarla. Asiente, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Sí. Quizás. Parecía enfermo. Exacto, sonrío, intentando animar el ambiente. Probablemente cogí la gripe vampírica o algo así. Esta vez sí se ríe, y la tensión por fin se rompe. Casi toda la clase ya se ha marchado, dejando solo el suave zumbido del proyector y el tenue repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Bella se cuelga el bolso al hombro y me dedica una pequeña sonrisa de agradecimiento. De verdad parece un vampiro, ¿verdad? Dice, apretando la correa de su bolso. Gracias, Mike. No hay problema, digo, encogiéndome de hombros con indiferencia. Si necesitas que alguien descifre un comportamiento masculino extraño, soy tu hombre. Pone los ojos en blanco, pero sonríe al salir. La puerta se cierra tras ella con un suave clic, y de repente la habitación se siente más grande, más vacía. Dejé escapar un suspiro lento que no me di cuenta de que estaba conteniendo y me dejé caer en la silla. Mi corazón por fin se estaba normalizando. El tenue olor a lluvia y tierra mojada entraba por la ventana abierta, suave y fresco contra el calor residual de la tensión que aún se aferraba a la habitación. Y ahí es cuando lo comprendo. Cambié parte de la trama. Edward no la miró antes de irse. Bella no está angustiada por lo que hizo mal. La línea temporal ya se ha desviado, y no tengo ni idea de hacia dónde se dirige. Primera ley de Newton. Un cuerpo en movimiento permanece en movimiento. Supongo que ahora soy la fuerza externa. Capítulo 2. La lluvia de afuera se había suavizado hasta convertirse en una llovizna constante, de esas que teñían todo de plata bajo las luces del estacionamiento. Mis zapatillas resonaban suavemente sobre el asfalto mojado al salir, ajustándome la chaqueta por costumbre, aunque lo raro era que no tenía frío, ni un poquito. Era Washington en enero. Se suponía que el frío azotaría. Pero lo único que sentía era, bien. Casi cálido, incluso. Fruncí el ceño, mirándome las manos, casi esperando ver vapor saliendo de ellas como si me hubiera dado una fiebre vampírica espontánea. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, una voz familiar me llamó a través de la niebla. Hola, Newton. Eric Yorkie corrió a mi lado, con la sudadera oscura por la lluvia y el pelo pegado a la frente en mechones grasientos. Siempre tenía esa energía ligeramente frenética, como si su cerebro tuviera 5 pestañas abiertas y una de ellas cargando. Hicimos nuestro saludo tradicional. Un aplauso, un tirón breve y luego un choque de puños brusco. El sonido resonó extrañamente en el aire húmedo. En el momento en que nuestras manos se tocaron, Eric parpadeó sorprendido y se apartó. «Guau, tío, estás buenísimo». Lo miré fijamente. «Bueno, Yorkie, paremos ya. Yo no me balanceo así». Sus ojos se abrieron de par en par, con la cara aún más roja de lo habitual. «¿Qué? No». No tan caliente, quiero decir, caliente. Tu mano parecía una tostadora, tío.
Fruncí el ceño y me presioné la palma de la mano contra la mejilla. Me parece normal. Eric ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos bajo la lluvia. Tío, hablo en serio. Estás ardiendo. Me encogí de hombros. Quizás solo tengas frío. Parpadeó. ¿Crees? Claro. Presión arterial baja, sudadera mojada, miedo existencial, síntomas clásicos. Eric pareció considerarlo. Sí, quizá tengas razón, murmuró, frotándose los brazos. Me he sentido un poco raro desde el almuerzo. Debería irme a casa. Buena idea, dije, tratando de no reírme mientras él se apresuraba hacia su Honda abollado, murmurando algo sobre contraer gripe. Cuando se fue, me quedé allí parada por un segundo, la llovizna empapando mi cabello, el aire fresco en mi piel pero sin filtrarse. El frío no me alcanzó. Esa constatación. Esta parte me gustó mucho por lo tranquila que es, pero al mismo tiempo inquietante. Mike caminando bajo la lluvia, pensando en que solo por existir ya está cambiando las cosas. Se siente muy introspectivo, muy de algo no está bien, y lo sé. No hay drama exagerado, es más bien una sensación rara que se le mete en la cabeza. El encuentro con Eric baja un poco la tensión al inicio, porque él es súper interactivo, muy normal y muy humano. Pero cuando él le dice que está muy caliente, ahí la escena se pone un poco incómoda, de una manera muy interesante. Mike le dice que tal vez es porque él se está enfermando, y Eric simplemente se va a resguardarse de la lluvia como cualquiera lo haría. Y justo ahí es donde él pega el detalle importante. Mike no siente el frío, la lluvia no le molesta, no le afecta, él lo nota, lo piensa y aunque no entre en pánico se queda con esa idea rondando. Es una escena sencilla pero deja claro que su cuerpo ya no está funcionando como debería y eso da más miedo que cualquier otra cosa espectacular. Permaneció como estática en el fondo de mi cráneo. Genial, murmuré mientras me subía a mi Mercury Mountain Air. Primer día en Forks y ya estoy rompiendo las leyes de la termodinámica. El motor cobró vida con un ronroneo, y los limpiaparabrisas trazaron lentos arcos sobre el cristal. Me vi en el espejo, ligeramente pálido, pero por lo demás normal. Quizás fue solo la lluvia. La casa de los Cullen estaba en silencio, ese silencio que zumbaba bajo la superficie. La lluvia susurraba contra las amplias paredes de cristal, trazando ríos plateados por las ventanas que daban al oscuro bosque. Arriba, Edward estaba junto a su maleta abierta. El intenso aroma a cuero y almidón inundaba la habitación mientras doblaba una camisa impecable con una precisión desmesurada. Sus movimientos eran deliberados y mecánicos, pero tenía la mandíbula apretada, y un leve temblor recorría sus dedos cada pocos segundos. El olor todavía permanecía en él. Bella Swan. Aún podía sentir el ardor fantasma en su garganta, como vidrio fundido. Él buscó otra camisa, pero se quedó paralizado al oír los pasos suaves y elegantes antes de que ella pudiera hablar. ¿De verdad que te vas?, dijo Alicia en voz baja desde la puerta. Edward no levantó la vista. Es lo mejor. Su mirada se dirigió a la maleta a medio empacar que estaba sobre la cama, y luego volvió a él. ¿Alaska? Él asintió. Los Denali's lo entenderán. Necesito distancia. Alice entró. La luz se reflejaba en su pelo corto y negro como la tinta. No se sentó, simplemente se cruzó de brazos y lo observó con atención. Casi la matas. Se estremeció. Sí, pero gracias a Newton, no lo hice. Al mencionar el nombre, los ojos dorados de Alice se abrieron de golpe y una repentina concentración reemplazó su calma anterior. ¿Y qué pasa con él?, preguntó suavemente. La voz de Edward era baja, áspera y contenida. Me distrajo. Justo antes de que sus palabras se interrumpieron, el recuerdo demasiado cerca. Aún podía sentir la oleada de veneno, la tensión muscular, el destello del instinto depredador. Me habló. Lo suficiente para darme un momento para pensar. Para irme. Los ojos dorados de Alice se abrieron, no con sorpresa porque Edward casi hubiera perdido el control, ella ya había visto esa posibilidad antes, sino con algo más agudo, inquietud. No lo vi, susurró. Ese momento, no lo vi. Edward se giró hacia ella, con la confusión tras su máscara de calma. ¿Qué quieres decir? Vi el aula, te vi luchando contra el impulso, vi la decisión de irte, pero, frunció el ceño, con la mirada perdida de nuevo, escudriñando futuros que solo ella podía ver. Se suponía que Mike no debía hablar. En todas las versiones, no hacía nada, no hablaba. Jasper apareció junto a Alice y la rodeó con el brazo. ¿Dices que el humano cambió su comportamiento? Alice asintió lentamente.
Y por eso, Edward no masacró a la mitad de la clase, terminó Rosalie rotundamente, apoyada en la puerta, aunque incluso ella parecía inquieta. Emmett permanecía en silencio detrás de ella, mirando a Edward con respeto, pues él también había pasado por algo similar, pero no tuvo la fuerza para contener la sed y terminó matando a su cantor de sangre. Las manos de Edward apretaron la camisa que sostenía. No importa el motivo, dijo, aunque su tono denotaba duda. Lo que importa es que me vaya antes de volver a poner a prueba mi control. El sonido de pasos silenciosos en la escalera les llamó la atención. Rosalie y Emmett se hicieron a un lado cuando Carlisle apareció en la puerta, sereno como siempre, con expresión tranquila pero preocupada. Esme lo siguió, una presencia suave detrás de él, con el rostro desencajado por la preocupación. «¿Te vas esta noche?», dijo Carlisle, sin hacer una pregunta. Edward inclinó la cabeza. «Creo que es necesario. Casi pierdo el control». La voz de Carlisle era amable y firme, el mismo tono que había usado al guiarlo en momentos difíciles. «Tomaste la decisión correcta al alejarte. Eso demuestra moderación, Edward. No fracaso». Esme se acercó, apoyando la mano suavemente en su brazo. «Siempre has sido más fuerte de lo que crees». Los labios de Edward se curvaron en una leve sonrisa de agradecimiento, pero su mirada permaneció turbada. Si hubiera dudado un segundo más, estaría muerta. Y no solo ella. Todos en esa habitación. Alice intercambió una mirada con Carlisle. Pero no dudó, dijo con cautela. Porque alguien interrumpió la cadena de acontecimientos. Carlisle los miró. ¿Te refieres a Mike Newton? Edward asintió una vez. Me habló. Fue suficiente para romper el trance. Las manos de Alice se cerraron en puños a los costados. Esa es la cuestión. No lo vi. Ya se fue del futuro, no está nublado ni borroso. Simplemente se fue. Como si no existiera. La expresión de Carlisle cambió, y una leve preocupación se reflejó tras su máscara de calma. ¿Quieres decir que está completamente fuera de tu alcance? Alice asintió. Nunca me había pasado. Es como si fuera invisible. Siguió un largo silencio. La lluvia apretaba con más fuerza contra las ventanas, como dedos golpeando el cristal. La voz de Esme rompió la tensión, suave pero inquieta. ¿Crees que le ha pasado algo? Edward negó lentamente con la cabeza. No. Lo vi después de clase. Parecía perfectamente normal. Quizás, su voz se fue apagando, incapaz de explicar la creciente inquietud que sentía. El tono de Carlisle se tornó pensativo. Sea cual sea la causa, es inusual. Pero por ahora, concéntrate en tu autocontrol, Edward. Observaremos la situación. Si la vista de Alice sigue fallando, lo reevaluaremos. Alice apretó los labios. No está fallando, dijo en voz baja. Está cambiando. Edward cerró la cremallera de su maleta. El sonido cortó el aire quieto. Entonces algo más ha entrado en la ecuación, murmuró. Algo, o alguien, que no puedes ver. Carlisle le puso una mano firme en el hombro. Ve a Denali. Recupera el equilibrio. Nosotros nos encargamos de todo. Edward asintió una vez. La decisión estaba tomada. Al salir de la habitación, maleta en mano, el tenue eco de la lluvia lo siguió por el pasillo. Alice se quedó junto a la ventana mucho después de que el sonido del coche se desvaneciera en la noche, con Jasper sujetándola por detrás en un silencioso apoyo. Su visión parpadeaba detrás de sus ojos, destellos de movimiento borroso, un bosque de futuros ramificados, pero cuanto más los alcanzaba, más se le escapaban. Y en algún lugar, en el oscuro silencio entre un mundo posible y el siguiente, había un espacio vacío donde debería haber estado un hombre. Mike Newton. Ella ya no podía verlo, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, ya que nunca había dejado de ver. Capítulo 3. La lluvia caía perezosamente sobre el parabrisas, y los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo lento e hipnótico. Los faros del carril contrario brillaban como estrellas lejanas, iluminando brevemente los pálidos nudillos de Mike, apretados contra el volante. El mundo exterior era húmedo, gris y silencioso, y por alguna razón, su corazón no paraba de latir con fuerza. Cuando las luces rojas y azules explotaron en su espejo retrovisor, miró el velocímetro y notó que apenas pasaba de 10. «Mierda», murmuró, aparcando el coche en el arcén. El Mercury Mountain Air blanco dejó escapar un suspiro de cansancio al detenerse. Una figura familiar se acercó bajo la lluvia. Hombros anchos, uniformemente húmedo por la llovizna, y una linterna que cortaba la oscuridad como una cuchilla. Reconoció fácilmente el bigote.
Jefe Charlie Swan, genial, justo lo que necesitaba. Charlie se inclinó hacia la ventana. La lluvia goteaba del ala de su gorra. Buenas noches, Mike. ¿Te diste cuenta de que ibas más despacio que una tortuga en un paseo dominical? Mike parpadeó, su mente se quedó a la zaga de la realidad. ¿Lo era? Charlie arqueó una ceja, con una media sonrisa burlona. Hijo, mi difunta abuela podría haberte ganado en llegar al pueblo y volver en su silla de ruedas. ¿Estás bien? Por un instante, Mike se quedó mirando las luces del tablero parpadeando sobre sus manos. El suave rugido del motor se sentía distante, como si no estuviera realmente allí, como si una parte de él aún estuviera en otra vida, al volante de otro coche, con el metal retorciéndose, los cristales rompiéndose, parpadeó con fuerza y el recuerdo se desvaneció como una banda elástica. Lo siento, jefe, dijo rápidamente, forzando una leve sonrisa. Creo que estoy un poco mareado. Creo que me estoy poniendo algo febril. Charlie lo observó un momento, y el humor fácil desapareció de su rostro. El hombre tenía esa mirada firme que desmentía cualquier excusa. ¿Fiebre, eh? Mike asintió, esperando que su sonrisa pareciera menos falsa de lo que parecía. Bueno, en ese caso, dijo Charlie, enderezándose, te acompañaré a casa. Lo último que necesito esta noche es papeleo sobre uno de mis vecinos que se desmayó al volante. Oh, eso realmente no está en debate, Newton. Mike cerró la boca. Sí, señor. El resto del viaje transcurrió en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia y el brillo de las luces de la patrulla de Charlie en el retrovisor. Por un momento, casi se sintió reconfortante. Tener a alguien asegurándose de que llegara a casa esta vez. Al llegar a la entrada de la casa de los Newton, Mike bajó la ventanilla. El aire fresco de la noche le rozó la piel. Gracias, jefe. De verdad. Disculpe las molestias. Charlie se tocó el sombrero y su rostro se suavizó un poco. No te preocupes, chico. Descansa un poco. Y quizás la próxima vez dejes que tu abuela conduzca. Mike soltó una carcajada, pequeña pero real, mientras la patrulla retrocedía y desaparecía por la carretera, con las luces traseras devoradas por la lluvia. Se quedó allí sentado un momento más, escuchando el tic-tac del motor al enfriarse, mirando el débil reflejo de su propio rostro en la ventana, vivo, pero no del todo el mismo. Quizás eso es lo que te hace morir. La lluvia había amainado cuando salí del coche. Solo era una ligera neblina, adherida a todo. Los árboles, el porche, mi pelo. De esas lloviznas que no te empapan, pero que hacen que el mundo se sienta pesado. La luz del porche titiló cuando me acerqué a la puerta, con la llave fría entre los dedos. Dentro, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Mamá debía de estar en su habitación, y papá probablemente estaba cerrando la tienda. Me quité los zapatos, colgué mi chaqueta y me quedé allí parado por un largo momento en la entrada, mirando fijamente el patrón familiar de la alfombra como si pudiera comenzar a tener sentido para mí. No lo hizo. Subí las escaleras, con el suelo crujiendo bajo mis pies. La habitación estaba exactamente igual que la había dejado esa mañana. Ropa tirada al azar sobre la cama, la lluvia golpeando la ventana. Aquí las cosas se empiezan a poner más raras, sobre todo del lado de Alice. Ella está claramente preocupada porque sus visiones ya no son claras como antes. El futuro se le empieza a dividir, a ramificarse, y lo peor de todo es que no puede ver a Mike. Para alguien como ella, eso es aterrador. No es solo algo que cambie, es que directamente hay un vacío donde debería de haber una persona. La escena con Jasper abrazando a Ala me gustó mucho porque no intenta arreglar nada, solo está ahí para calmarla. Se siente muy real, muy humana, incluso entre vampiros. Luego el foco vuelve a Mike, conduciendo casi en automático con la cabeza en otro lado. La charla con Charlie es corta, pero dice mucho. Charlie notando que va demasiado lento, y Mike diciendo que se está resfriando, y Charlie diciendo llevarlo a su casa sin discutir. Todo es muy normal en apariencia, pero justo eso es lo que lo hace inquietante. Nadie se da cuenta todavía, pero claramente algo no encaja, y está afectando a todos desde distintos lados. Hay un ligero olor a cartón y detergente en el aire. Me hundí en la cama, apoyé los codos en las rodillas y finalmente exhalé. Fue extraño. Desde que desperté aquí, en este cuerpo, en este mundo, no me había parado a pensar en ello. No realmente. Todo había sucedido demasiado rápido. La confusión, los rostros de una historia que conocía, la repentina comprensión de que estaba dentro de ella. Pero ahora, sentado aquí en silencio, finalmente lo comprendí. Yo morí. Las palabras sonaron huecas en mi cabeza, como un eco que había ignorado hasta ahora. No había sido heroico, ni dramático, ni siquiera particularmente cinematográfico.
Solo faros, un chirrido de neumáticos y un crujido espantoso. Luego nada. Pensé, en esa última fracción de segundo, que sentiría dolor, pero sobre todo sorpresa. La clase de sorpresa que viene al darme cuenta de que no habría un siguiente momento. Y luego, allí estaba. Me froté las manos lentamente, sintiendo el leve calor que había asustado a Yorkie antes. Caliente. Demasiado caliente. Quizás esa era la gracia. Ya me había quemado una vez, y de alguna manera había vuelto acalorado. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. La misma cara, los mismos ojos, pero diferente. Como si alguien más llevara mi piel. ¿Por qué yo? Murmuré. ¿Por qué aquí? La lluvia afuera no dio respuesta, solo un susurro constante contra el vidrio. Era demasiado para asimilar. Morir, despertar en Forks, codearme con vampiros que ni siquiera deberían existir. Mi instinto me decía que este mundo era ficción, una historia que había leído una vez y olvidado. Pero no lo era, era real. Y yo también, o sea, llevo 17 años viviendo así, no puede ser mentira, ¿verdad? Pero estos recuerdos de una vida pasada me están trastornando la cabeza. Por primera vez desde aquel accidente, sentí de nuevo todo el peso de estar vivo, y me asusté muchísimo. Me recosté en la cama, mirando al techo, escuchando el suave silbido de la lluvia. El agotamiento me golpeó de golpe, como si mi cuerpo hubiera estado esperando permiso para desconectarse. Mi último pensamiento antes de que me venciera el sueño fue que tal vez, solo tal vez, esta segunda vida no fuera un regalo. Quizás fue una prueba. Me desperté de repente, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un instante, volví al choque. El metal chirriando, los cristales rompiéndose, los faros atravesando el humo. Luego desapareció, reemplazado por el suave tic-tac de la lluvia contra la ventana. Me incorporé, con el pecho empapado en sudor. Solo un sueño, susurré. Solo un sueño. El reloj brillaba tenuemente en la mesita de noche. Eran las 5 de la mañana. Afuera, el mundo seguía envuelto en niebla, pero la lluvia había parado. Quizás un poco de aire fresco me ayudaría a despejar la mente. Me puse unos pantalones deportivos y fruncí el ceño al ver que me quedaban más arriba de los tobillos de lo habitual. Supongo que mamá los encogió en la lavadora, murmuré, cogiendo una sudadera con capucha y saliendo. El aire era fresco, con un ligero sabor a pino y tierra mojada, ese frío limpio que te mordía la garganta de la mejor manera. La niebla se arremolinaba en el suelo mientras corría hacia la línea de árboles, con mis zapatillas golpeando rítmicamente la tierra. Al principio, esperaba el ardor habitual en las piernas, la respiración entrecortada. Pero nunca llegó. Cada zancada se sentía más fácil, más ligera, como si el propio bosque me alimentara. Corrí durante una hora, quizá más, sin bajar el ritmo ni un segundo. Cuando finalmente me detuve cerca de la cerca trasera de la propiedad de Newton, mi pulso estaba estable y mi respiración tranquila. Me fijé, y apenas una gota de sudor me rozaba la frente. Bajé la mirada hacia mis manos y luego al bosque que había detrás. De acuerdo, dije en voz baja, con una sonrisa irónica e insegura en los labios. Eso, no es normal. Algo estaba cambiando. Quizás era la transmigración lo que le hacía algo extraño a mi cuerpo. ¿Era mi trampa? ¿Me estaba convirtiendo en una especie de superhombre? ¿O fue algo completamente diferente? Supongo que solo el tiempo lo dirá. Capítulo 4. El vapor empañó el espejo del baño, cubriendo mi reflejo hasta que solo quedé una mancha de piel y condensación. Me limpié una mancha con la mano. La misma cara, los mismos ojos azules. Pero algo en ellos parecía más nítido. Más vivo que antes. Tranquilízate, Newton, murmuré, pasándome la toalla por el pelo antes de salir. La ducha no había disipado el zumbido inquieto bajo mi piel, el tenue calor que me había acompañado desde la carrera. Casi esperaba despertar y sentirme normal de nuevo, pero en cambio era como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo, más fuerte, más rápido, simplemente más. El desayuno me ayudó a distraerme. Huevos revueltos, tostadas y un café demasiado amargo. La casa estaba en silencio, ese silencio que hacía eco a cada pequeño sonido. Mi tenedor golpeando el plato, el crujido de la silla, la lluvia goteando tenuemente afuera. Mis padres ya se habían ido a trabajar y estarían en la tienda hasta tarde. Así que estaba solo en casa, con la comida y los pensamientos que no podía dejar atrás. Para cuando subí al coche, me sentía lo suficientemente estable como para afrontar el día. El Mountain Air zumbaba suavemente, el volante estaba frío bajo mis manos. Me sorprendí mirando el velocímetro más de una vez. El jefe Swan tenía razón. Había ido a paso de tortuga la noche anterior.
Pero ahora, me mantuve firme, ni demasiado rápido ni demasiado lento. El cielo era de un gris apagado, con nubes bajas y densas, pero al menos había parado de llover. Forks parecía limpio. El agua se aferraba a las ramas de los pinos como cuentas de vidrio. El pavimento estaba resbaladizo y oscuro. La escuela se alzaba ante nosotros, con ladrillos y metal enmarcados por la niebla. Los estudiantes se agrupaban bajo paraguas, con las chaquetas abrochadas hasta la barbilla, mientras risas y charlas cortaban el aire matutino. El olor a asfalto mojado y a comida de la cafetería flotaba en el aire, extrañamente familiar, extrañamente reconfortante. Las clases transcurrían sin mucho que decir. Matemáticas, inglés, historia, todo se confundía. De vez en cuando, oía rumores sobre Bella Swan, la chica nueva de Phoenix, siguiéndola como una tenue corriente de curiosidad. A veces la veía fugazmente. Cabello oscuro, piel pálida, siempre con aspecto un poco perdido, pero menos que antes. Jessica Stanley se había propuesto integrar a Bella en su círculo social, lo quisiera o no. Cuando llegó la hora del almuerzo, estaba listo para algo que al menos se pareciera a lo normal. La cafetería estaba ruidosa y húmeda por la cantidad de gente y el olor a pizza recalentada. Tomé una bandeja, puse un cartón de leche encima y me dirigí a nuestra mesa habitual, cerca de las ventanas. «Oye, Newton en cámara lenta», gritó Tyler Crowley mientras me sentaba, con una sonrisa en el rostro. «¿Conseguiste ir a más de 32 kilómetros por hora hoy?» Claro que lo sabría, en este pueblito, cualquier chisme se propaga en cuestión de minutos. 25, respondí con fingido orgullo. Que la policía de Forks tenga cuidado. Los chicos se echaron a reír. Eric Yorkie casi se atraganta con las patatas fritas. Amigo, eso es como un rayo. Cuidado, hombre, añadió Ben Cheney, negando con la cabeza. Te van a parar por conducción temeraria. Eric y Ben eran tan inseparables como siempre. Uno lleno de nervios y entusiasmo, el otro tranquilo y sereno. La bolsa de la cámara de Eric estaba junto a su bandeja, porque nunca iba a ningún lado sin ella. Ben era más bajo, más pulcro, con su cabello oscuro peinado y su almuerzo preparado con precisión de cirujano. Tyler, frente a mí, seguía riendo, con los hombros relajados. Tenía la complexión del atleta que era, en forma, rápido y seguro. Supongo que tendrás que competir conmigo en el gimnasio más tarde, tío. A ver si se te pega tu viejo espíritu de montañero. Claro, dije con una sonrisa burlona. Solo no llores cuando gane. Su risa resonó sobre la mesa. Frente a nosotros estaban sentadas las chicas, Jessica, Lauren y Angela, con Bella apretada casi al final, todavía con aspecto de no estar segura de si pertenecía allí todavía. Jessica Stanley estaba en plena actividad social, con su cabello castaño oscuro brillando bajo las luces fluorescentes mientras se inclinaba hacia Bella, con sus ojos azules llenos de curiosidad. Bueno, Bella, superaste tu primera semana en Forks High. ¿Qué tal va la gira? Bella sonrió levemente, girando la tapa de su botella de agua. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Es más tranquilo aquí. ¿Más tranquilo? Rió Jessica. Chica, espera a ver nuestras charlas de motivación. Lauren Mallory puso los ojos en blanco, echándose su perfecta melena rubia por encima del hombro. Ay, por favor. Nuestras reuniones de motivación podrían acabar con la cafeína. Tal vez si realmente aparecieras en uno, lo sabrías, dijo Jessica entrecerrando los ojos. Lauren sonrió con suficiencia. ¿Para qué molestarse? Todos sabemos quién gana cada año. Tyler la señaló con el tenedor. El equipo gana porque yo estoy en él. Claro, héroe, dijo Lauren rotundamente, pinchando su ensalada. Sigue diciéndote eso. Angela Weber rió suavemente, con la cabeza gacha mientras ajustaba la correa de su cámara. Creo que todos estamos de acuerdo en que a Tyler le gusta atribuirse el mérito cuando menos lo merece. Tyler se llevó una mano al pecho. Estoy profundamente herido, Angela. No tanto como tu defensa en el último partido, murmuró Ben en voz baja. La mesa estalló en crujidos. Incluso Bella sonrió, aunque su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando Jessica se inclinó de nuevo. Entonces, comenzó Jessica, bajando la voz lo suficiente para llamar la atención de todos, ¿alguien notó que los Cullen no estuvieron aquí hoy? Lauren se encogió de hombros con indiferencia. Quizás hicieron otro viaje familiar misterioso. Sí, dijo Tyler sonriendo. Probablemente cazando osos o lo que sea que hagan para divertirse. Angela, siempre amable, dijo. Tal vez alguno de ellos esté enfermo. Tragué un bocado de mi sándwich y le dije a Bella antes de pensar. ¿Ves?
Te dije que probablemente estaba enfermo. Jessica parpadeó. Espera, ¿te refieres a Edward Cullen, verdad? Sí, dije, intentando parecer despreocupada. ¿No se veía un poco pálido ayer? Incluso para un Cullen. Eso provocó algunas risas. Pero Bella se quedó paralizada. Sus dedos se apretaron alrededor de la botella y miró hacia la mesa como si quisiera desaparecer. Jessica lo captó al instante, con los ojos brillantes como un radar de chismes. Vamos, Bella. Esta cena en la cafetería se siente muy normal al inicio, casi como para engañarte. Mike, Bella y los demás comiendo, soltando bromas, hablando de cosas sin importancia, todo muy típico de escuela. Pero poco a poco la conversación gira en algo que ya sabemos que no es tan simple. Los Cullen no fueron a clases. Empiezan a comentarla, preguntándose por qué no están, a lanzar teorías en medio del aire, y es cuando se nota que Bella se pone incómoda. No dice por qué, pero se siente raro, ese silencio raro, esas respuestas cortas, como si hubiera algo que no quiere tocar en frente de los demás. Me gustó mucho ese momento porque no genera nada grande, pero deja claro que la ausencia de los Cullen ya se nota, y que Bella está mucho más metida en este mundo de lo que está dispuesta a admitir. Es una escena tranquila, pero con una tensión bajita que te da a pensar en que... Ayer te estuvo mirando toda la clase. Una mirada extraña. Bella levantó la cabeza de golpe, con los ojos como platos. No lo era. Es decir, él no, se detuvo al darse cuenta de que tartamudeaba, con las mejillas sonrojadas. Lauren sonrió con suficiencia. Quizás olió la comida de la cafetería. Eso rompió la tensión y todos rieron. Incluso Bella esbozó una leve sonrisa nerviosa. Pero noté algo más, el destello de incomodidad que intentaba ocultar, la forma en que sus ojos se dirigían hacia la ventana como si buscara algo más allá de las paredes de la escuela. Y por un instante, yo también lo sentí. Esa extraña atracción, esa sensación de algo extraño en el aire. Miré hacia otro lado, forzando una risa para unirme a la de los demás, pero la inquietud permaneció alojada en mi pecho. La escuela secundaria Fork siempre había tenido la misma rutina predecible. Clases, deportes, chismes. Pero últimamente, todo parecía estar cambiando bajo la superficie, esperando. Quizás fue Bella, quizás fueron los Cullen. O quizás fui yo. Fuera lo que fuese, tenía la sensación de que esto era solo la calma antes de la tormenta. Después de comer, todos nos levantamos y nos dirigimos a nuestras siguientes clases. Tyler estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó tan fuerte que atrajo varias miradas. Tío, ya estoy harto de la álgebra, dijo. Luego hizo una pausa, mirándome un momento con el ceño fruncido. Oye, Mike, ¿siempre fuiste así de alto? Parpadeé y lo miré de reojo. Tyler era uno de los chicos más altos de nuestro curso, medía poco más de 1,80 metros, pero ahora, estábamos a la altura de los ojos. Quizás casi. Supongo que he dado otro estirón. Dije encogiéndome de hombros, intentando parecer despreocupado aunque sentía un nudo en el estómago. Ten cuidado, tío, a este paso te paso enseguida. Espera a que mida 2 metros y te mire como si fueras un niño. Tyler se rió, negando con la cabeza. Sí, claro, Newton. ¡Qué barbaridad! Te lo digo, tienes madera de mba, cariño, dije con una sonrisa, intentando que pareciera una broma. Pero por dentro, no podía quitarme de la cabeza la extraña idea de, ¿y si no era solo una broma? ¿Y si de verdad seguía cambiando? Tyler me dio una palmada en el hombro. Bueno, señor futura estrella de la mba, más vale que lo demuestres hoy en la cancha. Todavía te debo esa carrera en educación física. Ah, ya está, dije, sonriendo aún más. Solo no llores cuando te dé una lamida. Ja. En tus sueños. Cuando sonó el silbato durante la clase de educación física, los chicos se lanzaron a la cancha de baloncesto mientras las chicas jugaban al voleibol como siempre. El aire era fresco, el sol inesperado se filtraba entre las nubes, el suelo vibraba con el sonido de las zapatillas y los balones. El equipo de Tyler se puso de un lado, el mío del otro. Lanzamos algunos pases para calentar, y yo intenté, con mucha intensidad, contenerme. Pero todo me parecía demasiado fácil. Mis movimientos eran más precisos, más rápidos. Mi cuerpo fluía como si ya supiera dónde ir. El partido empezó y, en cuestión de minutos, estaba en todas partes. Robando pases, metiendo tiros, sorteando a los defensores como si estuvieran parados. Tyler era bueno, sin duda, pero podía leerlo como un libro abierto. Al final del partido, estaba jadeando, con las manos en las rodillas y el sudor goteando por su cara. Yo ni siquiera me quedaba sin aliento. Maldita sea, Mike, dijo entrecortadamente.
¿Qué demonios desayunaste? Weatires, dije sonriendo. Combustible para campeones. Se rió, negando con la cabeza. Sí, vale, recuérdame que no juegue contra ti la próxima vez. Me reí entre dientes, pero la alegría no me apaciguó. Mientras todos se dirigían al vestuario, volví a mirarme las manos y noté que mis dedos parecían un poco más largos. Algo me estaba pasando. Y fuera lo que fuese, no sabía si quería que parase o que continuara. Capítulo 5, 24 de enero, lunes. Había pasado una semana desde el partido de baloncesto y la vida había vuelto, en gran medida, a su lento ritmo de Forks. Esa mañana me paré frente al espejo, con el cepillo de dientes colgando de la boca, mirándome fijamente. Las marcas en el marco de la puerta detrás de mí no mentían. Había crecido 1 centímetro más desde la semana pasada. Solo uno esta vez, gracias a Dios. Sigue creciendo, murmuré, escupiendo en el fregadero. Al menos está bajando el ritmo. Una parte de mí se sintió aliviada. La primera noche había sido una locura, casi 5 centímetros en una noche. Había pasado días casi esperando despertar con la cabeza rozando el techo. Pero ahora era simplemente, estable. Manejable. Y aún así, ese pensamiento estúpido y persistente me rondaba la cabeza. ¿Solo 1 pulgada? ¿Eso es todo? Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Supongo que no puedo decidir si quiero parar o convertirme en un rascacielos. Para cuando llegué a la escuela, el estacionamiento estaba resbaladizo por la niebla otra vez. Las mismas nubes grises de siempre, la misma llovizna suspendida en el aire. Pero algo se sintió diferente al entrar a biología, esa tensión que se siente incluso antes de verla. Y allí estaba, Edward Cullen. De vuelta de donde quiera que hubiera desaparecido, Alaska, si mal no recuerdo. Parecía el mismo de siempre. Pálido, perfecto y vagamente desdichado. Bella se sentó a su lado, fingiendo concentrarse en las notas del laboratorio mientras él charlaba, si se le podía llamar así. Casi podía sentir a Bella tensarse a su lado mientras preparaban sus diapositivas. El tipo intentaba actuar con normalidad, como si no hubiera desaparecido en una semana, pero se le notaba rígido, como alguien que ha practicado ser humano frente a un espejo y aún no lo ha conseguido. Hola, dijo con voz demasiado suave. Lo siento, no tuve oportunidad de presentarme la semana pasada. Soy Edward Cullen. ¿Tú eres Bella? Sí, dijo Bella con voz suave, insegura. Las damas primero, dijo, señalando el microscopio. Fruncí el ceño. Vaya, empezando con el encanto antiguo, ¿eh? Bella parpadeó, desconcertada. ¿Te habías ido? Sí. Estuve fuera de la ciudad un par de días. Por motivos personales. Hubo un silencio incómodo. Se oía el zumbido del ventilador de techo. Ojalá tuviera palomitas, es como volver a ver la película. Profase, murmuró Bella después de un segundo. Edward se acercó al microscopio. ¿Te importa si miro? Es profase, confirmó. Como dije, respondió Bella. Bueno, puntos para ella, no se dejó intimidar del todo, no lo recordaba así, pero hacía mucho tiempo que no veía la película. Edward sonrió, débil pero sincera. Entonces, ¿estás disfrutando de la lluvia? Casi me ahogo con mi propio aire. ¿La lluvia? ¿En serio? ¿Esa es tu jugada? Bella soltó una risita ansiosa. ¿Qué? ¿Me preguntas por el tiempo? Sí, creo que sí. Bueno, la verdad es que no me gusta la lluvia. Cualquier cosa fría y húmeda, la verdad es que no. Edward volvió a sonreír, con esa sonrisa perfecta y educada que no le llegó a los ojos. Claro que al frío no le gustaría que a la chica que le interesa no le gusten las cosas frías. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. Es anafase. ¿Te importa si lo reviso? Preguntó Bella, inclinándose más cerca. Seguro. Anafase, dijo ella. Como dije. Esto se estaba volviendo ridículo. Su conversación oscilaba entre el coqueteo incómodo y la división celular, como en un extraño documental de naturaleza de instituto. El tono de Edward cambió ligeramente, más bajo, curioso. Si odias tanto el frío y la lluvia, ¿por qué te mudaste al lugar más húmedo de Estados Unidos continental? Es complicado, dijo Bella, mirando nuevamente la diapositiva. Estoy seguro de que puedo seguir el ritmo. Mi mamá se volvió a casar y entonces no te gusta el chico, oh, no, no es eso. Phil es muy majo. Es metafase. ¿Quieres comprobarlo? Te creo. Exhalé lentamente, reclinándome en la silla. La tensión entre ellos era extraña, no romántica, todavía no, más bien como electricidad estática antes de un rayo. Supongo que me equivoqué, pensé. Edward no está enfermo.
Solo es un abuelo terriblemente torpe. Aún así, la forma en que la observaba, atento, fascinado y un poco asustado, me inquietó. O sea, un hombre de 100 años mirando así a una adolescente. Claro, los vampiros se congelan a la edad en que se transforman, así que mentalmente, probablemente él también sea un adolescente, pero aún así, no pude evitar sentirme un poco inquietante. Cuando sonó el timbre, Edward se fue en un abrir y cerrar de ojos, típico de él. En un instante estaba junto a Bella, y al siguiente ya estaba a mitad del pasillo, moviéndose demasiado rápido para ser normal. Bella se quedó atrás, apilando sus libros lentamente, como si intentara comprender lo que acababa de pasar. Tenía los hombros tensos y la mirada fija en la puerta vacía. Me colgué la mochila al hombro y me apoyé en su escritorio. ¿Sabes, Swan? La mayoría de los chicos solo ignoran tus mensajes, no semanas enteras de clase. Parpadeó y soltó una risita nerviosa. Sí, bueno, tiene un don para lo dramático. ¿Dramático? Levanté una ceja. El tipo te mira como si intentara resolver el código Da Vinci, desaparece 7 días y luego pregunta por el tiempo. Eso no es dramático, es simplemente rarísimo. Bella sonrió, negando con la cabeza mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. No te equivocas. Simplemente no lo entiendo. La semana pasada parecía que quería, no sé, tirarme por la ventana. Ahora se está portando muy educado. Tal vez se dio cuenta de que el asesinato es malo para su promedio, dije inexpresivo. Eso me provocó una risa de verdad, suave pero auténtica. También me hizo sonreír. ¿Ves? Mucho mejor. Deberías reírte más a menudo. Parece menos como si estuvieras a punto de cambiarte de escuela otra vez. Gracias, Mike, dijo ella, poniendo los ojos en blanco pero sonriendo de todos modos. Salimos juntos, el pasillo bullía con la charla habitual. La sorprendí echando una última mirada furtiva hacia donde se había ido Edward, y sí, la curiosidad estaba presente. No podía culparla. El tipo tenía un magnetismo extraño, como un accidente de coche del que no podías apartar la mirada. Cuidado, bromeé. Si lo sigues mirando así, te contagiarás de la misteriosa enfermedad que tenga. Esta parte es interesante porque todo se ve desde la perspectiva de Mike. Él observa cómo Edward se acerca a Bella de una forma muy educada, casi demasiado correcta, y lo hace con una pregunta tan simple como el clima. No hay nada raro en palabras, pero sí en la forma, y Mike lo nota enseguida. Cuando Edward se va, Mike no se queda callado y dice a Bella que ese tipo es raro, y la verdad, no se equivoca. Pero lo que más aquí destaca es que Mike no piensa en él, sino en cómo reacciona a Bella. No lo contradice con fuerzas, tampoco se ríe del tema, más bien se queda pensando como si Edward ya le hubiera despertado algo. Se hace mucho énfasis en la curiosidad de Bella, en cómo Edward no la incomoda del todo, sino que le intriga. Y eso es clave, pero que deja claro que incluso Mike presente y notando las rarezas, la conexión entre Bella y Edward empieza a formarse de todos modos, solo que ahora alguien más la está viendo de cerca. Qué gracioso, dijo, dándome un codazo en el hombro. Me estás sacando mucho provecho de eso. ¿Qué puedo decir? En Forks, la comedia de oro no se encuentra a menudo. Ella rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. Eres imposible. Tal vez, dije con una sonrisa, pero al menos soy humanamente imposible. Ella sonrió ante eso y, por un segundo, el aire pesado que siempre flotaba sobre Forks se sintió un poco más ligero. Las paredes de cristal de la casa de los Cullen captaban la tenue luz de Forks y la dispersaban en fríos destellos. Edward se apoyaba en el piano, inmóvil, con la mirada perdida en algún lugar más allá del bosque que rodeaba su hogar. No había tocado las teclas desde que regresó de la escuela. Alice apareció primero, prácticamente bailando en la habitación, su sonrisa demasiado amplia para ser inocente. Entonces, empezó, alargando la palabra como si fuera una canción. ¿Qué tal estuvo hoy la gran reintroducción de nuestro encantador señor Cullen a la charla informal? Edward suspiró. ¿Lo viste? Alice sonrió y se sentó en la banqueta del piano. Sí. Y, sin embargo, es aún mejor oírte admitirlo en voz alta. De hecho, le preguntó por el tiempo, bramó M desde el sofá, lanzando un cojín al aire y atrapándolo como si fuera un balón de fútbol. El tiempo, hermano. Has tenido un siglo para practicar, y este es tu primer partido. Rosalie, que estaba cerca con una revista que no estaba leyendo, sonrió con suficiencia. La verdad es que me sorprende más que no se haya marchado sin más. Casi lo hace, murmuró Jasper desde un rincón. Deberías haber sentido la tensión que emanaba de él. Mitad pánico, mitad, hizo una pausa, buscando la palabra. Fascinación.
Edward lo miró fijamente, pero no lo negó. Solo fue una conversación. Ella es inusual. ¿Inusual? Resopló Emmet. ¿Te refieres al primer humano con el que has hablado en años sin querer salir corriendo? O drenarla, murmuró Rosalia en voz baja. Edward se puso rígido, con la mandíbula apretada. Eso no tiene gracia. Tranquilo, dijo Emmet, con las manos alzadas en un gesto de rendición. Solo digo que Bella Swan debe ser especial si te hace tartamudear. La risa de Alice era ligera y musical. No solo tartamudeó. Sonrió 2 veces. Eso le valió una mirada fulminante que solo la hizo reír aún más fuerte. Entonces su expresión vaciló, apenas un poco, como una nube que tapa el sol. ¿Qué? Preguntó Edward inmediatamente. El tono de Alice cambió, la broma desapareció. Es extraño. En cuanto se acercó a Mike Newton, no pude verla. Ni siquiera un destello. Todo se quedó en blanco. La habitación quedó en silencio. Rosalie frunció el ceño. ¿Quieres decir que la perdiste? ¿Como en tu visión? Alice asintió lentamente. Solo unos minutos. Pero eso nunca había pasado. No así. La semana pasada, Mike era el único al que no podía ver, pero ahora también lo es para sus allegados. Jasper se inclinó hacia adelante, inquieto. ¿Así que ahora te bloquea la visión en una zona? Lo que sea que le pasa, cada vez está más mal, dijo Alice en voz baja. Emmet silbó por lo bajo. ¿Newton? ¿El que usa demasiada gomina? Sí, seguro que es el gran misterio. Pero esta vez nadie se rió. La voz de Edward era baja, pensativa. Si puede bloquear tu vista, eso no es humano. Los ojos de Alice se encontraron con los suyos. Exactamente. Se hizo un silencio denso e incierto, antes de que Emmet finalmente lo rompiera con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Bueno, ¿qué tal si jugamos a videojuegos? Toda esta charla sería me incómoda. Edward no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia el Instituto Forks, hacia la única chica cuyos pensamientos aún no podía oír. Y en algún lugar, apenas un poco, esa sensación volvió a despertar. No era peligro, todavía no. Pero algo lo suficientemente cercano como para inquietarlo incluso a él. Capítulo 6, 25 de enero, martes. Cuando abrí los ojos esa mañana, lo primero que noté fue el silencio. No era la típica lluvia contra la ventana. Ni siquiera una llovizna susurrando entre los árboles. Solo silencio. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, frotándome los ojos para quitarme el sueño. El mundo exterior era blanco y cristalino, cubierto por una fina y engañosa capa de nieve y hielo. Incluso el camino de entrada brillaba tenuemente a la luz del amanecer. Por un segundo me quedé mirando y luego sentí un vuelco en el estómago. El hielo. La nieve. El estacionamiento. ¡Oh, mierda! Hoy era el día. El día que Tyler Crowley perdió el control de su camioneta en el estacionamiento. El día que Bella debía morir, y no murió, porque el maldito Edward Cullen detuvo una camioneta de 2 toneladas con una mano. La escena que básicamente desencadenó todo en Crepúsculo. Excepto que esta vez, Edward no era el único comodín en la ciudad. Miré el reloj. 7:10 am. Hay tiempo de sobra para hacer algo o arruinarlo todo. Para cuando llegué a Forks High, mi aliento se me hacía pesado y tenía los dedos entumecidos sobre el volante. El estacionamiento ya estaba resbaladizo, con placas de hielo negro ocultas bajo la fina capa de nieve. Me detuve en mi sitio habitual y apagué el motor. El corazón me retumbaba en los oídos. La escuela todavía estaba medio vacía. Perfecto. Me apoyé en mi coche, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, viendo cómo se llenaba el aparcamiento. El viejo sedán de Angela, el Civic destartalado de Eric, y luego el Chevy rojo de Bella entrando con el motor rugiendo como un fumador, justo a tiempo. Bella. La llamé, haciéndole señas para que se acercara antes de que pudiera estacionar. Me miró parpadeando por la ventana, confundida, luego se detuvo y salió, con la respiración entrecortada. Mike. ¿Qué haces aquí tan temprano? Solo quería saludarte, dije sin convicción. Y, quizás advertirte que tengas cuidado. Hay mucho hielo. Ella sonrió, temblando. Sí, me di cuenta. ¿Estás acampando aquí o algo así? Quizás. Mi voz sonó más ligera de lo que sentía. Seguí mirando hacia la esquina del aparcamiento. La furgoneta de Tyler debería venir por allí en cualquier momento. El rugido del motor de la furgoneta rompió el silencio. Me enderecé instintivamente. La furgoneta azul dobló la esquina demasiado rápido, las ruedas derrapando. Lo vi a cámara lenta.
La parte trasera patinó, las ruedas perdieron agarre y todo giró de lado hacia nosotros. Bella. La agarré del brazo y la hice retroceder un paso, justo cuando la camioneta se estrellaba contra el costado de su camioneta con un crujido metálico que resonó por todo el estacionamiento. El cristal se hizo añicos. El lateral de la furgoneta se derrumbó. Bella se tambaleó, paralizada por la sorpresa. La atrapé aún más mientras el chirrido de los frenos destrozaba la mañana. Y luego silencio de nuevo, horrible, pesado silencio. No era como en las películas. Sin música dramática, sin una panorámica lenta del accidente. Solo el olor a anticongelante y humo, y el latido de mi corazón intentando salirme del pecho. Los estudiantes ya corrían hacia allí. Alguien gritó llamando a un profesor. La camioneta de Tyler quedó destrozada, con el frente destrozado y una rueda doblada en un ángulo horrible. La camioneta de Bella, en cambio, parecía que había recibido el golpe y no se había recuperado. Solo tenía una puerta abollada y una ventana destrozada. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. Bella asintió con los ojos muy abiertos. Creo que sí. ¿Me has tirado? Sus palabras se interrumpieron mientras ambos mirábamos hacia la camioneta. Tyler estaba desplomado contra el airbag, con el rostro pálido y ensangrentado, y un brazo doblado en un ángulo incorrecto. «Tyler», exclamó Bella, corriendo hacia los restos antes de que pudiera detenerla. Lo seguí con un nudo en el estómago. No lo había visto así en la historia original. Se suponía que saldría con algunos rasguños en la cara, algo de vergüenza y una o dos vendas. Pero ahora, no se suponía que él estuviera tan herido. Edward apareció un momento después, como si fuera un borrón. Se abrió paso entre la multitud, con la mirada fija entre Bella, yo y la furgoneta destrozada. «¿Qué pasó?», preguntó. «No sé», dije. Dobló la esquina demasiado rápido. Simplemente, saqué a Bella del camino. La mirada de Edward se detuvo en mí un segundo más de lo debido, calculadora, suspicaz, y sentí ese frío antinatural en el aire. Luego se giró hacia Tyler, ayudando a levantar la puerta destrozada hasta que llegaron los profesores. Las sirenas aullaban en la distancia. Cuando los paramédicos se llevaron a Tyler, el lugar ya estaba acordonado y todos bullían con rumores. Me quedé de pie junto a mi auto, con los brazos cruzados, mirando cómo lo subían a la ambulancia. Dijeron que estaría bien. Un brazo roto, una pierna rota y una conmoción cerebral leve. ¡Qué suerte! Afortunado, sí, díselo a la parte de mi cerebro que grita que todo fue culpa mía. Que jugué con el destino y me devolvió el golpe. Bella se acercó a mí, envuelta en una manta que le había dado uno de los profesores. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Si no me hubieras llamado», forcé una sonrisa. «Sí. Supongo que llegué en el momento justo. Pero no parecía que fuera el momento adecuado. Me pareció una advertencia». Las luces de la ambulancia atravesaban la mañana gris como fantasmas parpadeantes, pintando la niebla de rojo y azul mientras yo la seguía en mi auto. Los limpiaparabrisas chirriaron contra el cristal, manchando la mezcla de nieve y aguanieve que había comenzado a caer nuevamente. Mis dedos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían. Cada vez que sonaba la sirena, era como otra punzada de culpa que me recordaba. Esto no era como se suponía que debía pasar. Se suponía que Tyler saldría con algunos rasguños. Se suponía que Bella era la que preocupaba a todos. Se suponía que Edward debía salvarla. Pero en cambio, había cambiado todo. El hospital de Forks ya estaba a reventar cuando llegué. Aparqué torcido, sin apenas darme cuenta, y atravesé corriendo las puertas corredizas. La ráfaga de aire estéril y olor a antiséptico me golpeó como un muro. Una enfermedad. Esta escena pega muy fuerte, incluso cuando ya sabemos que algo así podía pasar. Mike logra salvar a Bella del accidente, y eso en el momento parece lo correcto, lo inevitable, pero el precio es alto. Tyler queda muy mal herido, y ahí es donde todo se vuelve más pesado. Lo que más me gustó es cómo Mike no se siente como un héroe, al contrario, le cae un golpe encima. Él es consciente de que cambió el destino, de que movió algo que no debía, y empieza a sentir que eso no fue una victoria sino una advertencia, como si el mundo le estuviera advirtiendo que puedes intervenir, pero va a haber consecuencias. No es celebración ni alivio real, solo esa sensación incómoda de evitar una tragedia no significa salir limpio. Y en ese momento deja muy claro el conflicto interno de Mike. Ayudar o no ayudar, intervenir o quedarse quieto. A partir de aquí cada decisión va a pesar el doble. Era en la recepción levantó la vista, sobresaltada. «Vengo por Tyler Crowley», dije sin aliento. «Tuvo un accidente de coche. Es mi amigo». Ella asintió, escribiendo algo en su computadora.
Está en cirugía, cariño. Tendrás que esperar en la recepción. Así que esperé. Durante horas. Cada vez que se abrían las puertas automáticas, levantaba la vista, esperando noticias, temiéndolas. Los estudiantes iban y venían, los profesores también, incluso algunos periodistas. Al final, la multitud se fue dispersando hasta que solo quedamos yo y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Los padres de Tyler se fueron a casa a recoger algunas cosas para él y volverían más tarde. En algún momento, debo haberme quedado medio dormido en la silla, porque lo siguiente que supe fue que alguien estaba diciendo mi nombre. Señor Newton. Parpadeé y desperté. De pie frente a mí estaba el Dr. Cullen, impecable como siempre, como si el estrés del hospital ni siquiera lo afectara. Su bata blanca parecía recién planchada, sus ojos serenos, ese mismo extraño color dorado que siempre parecía cálido y frío a la vez. Doctor, dije, poniéndome de pie demasiado rápido. Tyler. Estará bien, dijo Carlisle con suavidad. Sufrió una fractura de radio, una fractura abierta de fémur y una conmoción cerebral leve, pero la cirugía salió bien. Ahora está estable, descansando. Podrás verlo pronto. Exhalé temblorosamente, sintiendo que mis rodillas casi cedían. Gracias a Dios. Carlisle me observó un momento, con expresión indescifrable pero amable. ¿Estuviste en la escena? Sí, dije en voz baja. Estaba allí mismo cuando ocurrió. Él asintió. Por lo que he oído, tu rapidez mental probablemente evitó un resultado peor. ¿Retiraste a la señorita Swan del camino? Dudé. Sí. Lo hice. La sonrisa de Carlisle era pequeña y sincera. Qué valiente de tu parte. Quería creer eso. Realmente lo hice. Pero lo único que podía pensar era que ella nunca debería haber estado en peligro y que yo solo había empeorado las cosas. Una voz familiar irrumpió en mis pensamientos. Mike. Me giré y vi al jefe Swan caminando por el pasillo, con la chaqueta del uniforme cubierta de nieve derretida. Parecía exhausto, pero al llegar a mi lado, me ofreció un firme apretón de manos. Charlie, saludé con torpeza. Hola. Me apretó la mano. Solo quería darte las gracias, hijo. Si no fuera por ti, Bella podría haber resultado gravemente herida. Asentí con la cabeza, intentando sonreír. Solo, suerte, supongo. Exhaló profundamente, y el alivio suavizó sus rasgos. Lo hiciste bien, Mike. Muy bien. Gracias, dije. Pero mi voz sonó hueca, distante. En mi interior, mis pensamientos estaban llenos de qué hubiera pasado si no la hubiera llamado. Si no me hubiera entrometido. Si tan solo hubiera confiado en que las cosas pasarían como debían. Charlie me dio una palmada en el hombro una vez antes de dirigirse hacia la estación de enfermeras, dejándome solo nuevamente con el zumbido de las máquinas y el peso en mi pecho. Me volví a sentar, con los codos sobre las rodillas y mirando fijamente el suelo de linóleo. Bella estaba bien. Tyler se recuperaría. Todo debería haber estado bien. Pero no me sentí bien. En lo más profundo, debajo de la culpa y el alivio, podía sentir que la línea de tiempo se movía nuevamente, como engranajes de un reloj que ya no encajaban bien. Y por primera vez desde que aterricé en este mundo, no estaba seguro de qué iba a pasar a continuación. Capítulo 7. Una hora después, seguía sentado en la misma silla, con una taza de café tibio que sabía a café preparado durante la administración Clinton. Afuera había dejado de nevar y la sala de espera estaba casi vacía, salvo por el lejano zumbido de la máquina expendedora. Entonces la vi, la señora Crowley. Parecía agotada, con el maquillaje ligeramente corrido, los ojos enrojecidos pero decididos. La mirada que solo una madre podría tener después de pasar una mañana aterrorizada por su hijo. Cuando me vio, vino inmediatamente. «Mike, ¿verdad?», preguntó ella, con la voz temblorosa por la adrenalina restante. Me levanté rápidamente. «Sí, señora». «Señora Crowley, yo, por favor», interrumpió suavemente, con una sonrisa cansada en los labios. «Solo Beth». «Señora Crowley me hace sentir vieja». Parpadeé, sorprendida. «Cierto. Beth». Ella asintió, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Las enfermeras dijeron que llevas aquí desde esta mañana». «Sí», dije, frotándome la nuca. Solo quería asegurarme de que estaba bien. Sus ojos brillaron un poco. «Eso significa mucho. Eres un buen amigo, Mike. Gracias por estar aquí cuando lo necesitaba». Las palabras me golpearon más de lo debido. Esbocé una pequeña sonrisa incómoda, pero por dentro, la culpa me retorcía como un cuchillo. «Buen amigo».
Si me hubiera mantenido al margen, Tiller no estaría ahora mismo en una cama de hospital con una varilla de metal en la pierna. De verdad, repitió, con voz más suave. No sabes cuánto significa esto para mí. No tienes idea, quise decirle. Yo soy la razón por la que está aquí. Pero en lugar de eso, tragué saliva con fuerza. Me alegro de que esté bien. Antes de que pudiera decir más, una enfermera apareció en la puerta. Señora Crowley. Su hijo está despierto. Ya puede venir a verlo. Beth se volvió hacia mí con una mirada de alivio tan intensa que casi me dolió verla. Vuelvo enseguida, ¿vale? Claro, dije, forzando una sonrisa. Dile que estaré aquí. Ella asintió y siguió a la enfermera por el pasillo, con pasos rápidos pero inestables. Volví a sentarme, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el tenue reflejo de las luces de la sala de espera sobre el suelo de linóleo. El débil pitido de las máquinas al final del pasillo llenaba el silencio. Intenté no imaginar el choque, el metal retorciéndose, el sonido de los cristales, cómo la furgoneta se había estrellado contra el camión. Había chocado demasiado cerca de casa. No fue así exactamente como morí. Había demostrado que podía cambiar las cosas. ¿Pero a qué precio? 10 minutos después, Beth regresó con aspecto aliviado. Pregunta por ti. Me puse de pie tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. ¿En serio? Ella sonrió, esta vez con genuina calidez. En serio. Anda, está en la habitación 208. No te quedes mucho tiempo, todavía está un poco aturdido. Gracias, señora, Beth. Mejor, dijo con una pequeña risa, indicándome que me dirigiera hacia el pasillo. La habitación 208 olía ligeramente a desinfectante y a la frescura estéril de un hospital. Tiller yacía en la cama, con un brazo enyesado y la pierna levantada y envuelta en capas de yeso blanco y gasa. Estaba pálido, con algunos moretones en la mejilla, pero al verme, esbozó una leve sonrisa. Amigo, graznó, con voz áspera pero llena de vida. Estás fatal. Me reí, aunque me salió un poco forzado. Deberías verte. Está bien, dijo con una sonrisa cansada. La enfermera me dijo que esperaste todo el día. No tenías por qué hacerlo. Sí, bueno, alguien tiene que asegurarse de que no empieces a coquetear con las enfermeras, bromeé, acercando una silla a su cama. Se rió entre dientes, luego hizo una mueca, agarrándose el costado. No me hagas reír, tío, me duele. Lo siento, dije, y luego dudé. Me asustaste, Tiller. Pensé que podría haber sido peor. Sí, dijo en voz baja. Supongo que tuve suerte. Gracias, por cierto. Me dijeron que salvaste a Bella. Me salvaste de convertirme en un asesino, y ahora que lo pienso, también me salvaste la vida. Charlie sin duda me habría matado si hubiera lastimado a su hija. Solté una risita débil ante su intento de humor, pero sus palabras me revolvieron el estómago. Me encogí de hombros con esfuerzo. Solo reaccioné, ¿sabes? Instinto. Bueno, fue un buen instinto, dijo con una sonrisa. Gracias, amigo. En serio. Asentí, sonriendo débilmente pero incapaz de mirarlo a los ojos. Si tan solo supiera. Te diré algo, dije tras una pausa, intentando mantener la voz tranquila. En cuanto te dejen salir, te daré una vuelta, ¿vale? Hasta que te recuperes. Tiller arqueó una ceja. ¿Tú? ¿Ofrecerte como mi chofer? Es la primera vez. Sonreí con suficiencia. No te acostumbres. Solo lo hago porque me da pena que tengas que perderte los próximos partidos de baloncesto. Sí, dijo riendo suavemente. Me extrañarás. No confié en mí mismo para responder eso. En lugar de eso, simplemente sonreí y le dije, descansa un poco, hombre. Te veo mañana. Cuando salí de la habitación, la culpa me siguió como una sombra. Cada elección, cada cambio, todo tuvo consecuencias. Y comencé a preguntarme cuántas personas más podrían resultar heridas antes de que aprendiera esa lección. A la mañana siguiente, la nieve se había convertido casi en aguanieve. El aire era penetrante y húmedo, con un intenso olor a hielo derritiéndose. Mike aparcó en su sitio habitual, con cuidado de no resbalar en el aparcamiento medio congelado. Los estudiantes ya llegaban poco a poco, abrigados, con el aliento entrecortado mientras se quejaban del tiempo. Se sentía agotado, apenas había dormido tras el largo día en el hospital, seguido de una noche plagada de pesadillas. La imagen de Tiller en esa cama de hospital, pálido y destrozado, se repetía una y otra vez en sus ojos. Cada vez que parpadeaba, la culpa le subía por la garganta. Cuando salió de su coche, se quedó congelado.
Edward Cullen estaba a pocos pasos de distancia, apoyado en su elegante Volvo plateado. Los ojos dorados del vampiro estaban fijos en él, fríos y penetrantes, como si ya supiera todo lo que pasaba por su mente. El estómago de Mike se hundió. Correcto. Lector de mentes. Los ojos de Edward se abrieron de par en par al oír ese pensamiento y Mike se tensó, intentando parecer tranquilo. Edward no se movió, no parpadeó, solo miró fijamente, demasiado quieto, demasiado concentrado. Mike se sintió como una rana bajo una lupa. Y entonces, instintivamente, entró en pánico. Bueno, piensa en otra cosa. Piensa en cualquier otra cosa. Su cerebro se puso a trabajar y luego se fijó en una imagen al azar. Un gato gris con... Aquí Mike sigue cargando con la culpa, incluso después de ir a ver a Taylor al hospital. No se le quita, no se le pasa con una noche de ensueño, y eso que me gusta mucho porque todo se hace que se sienta más real. Él sabe que hizo algo importante, pero también sabe que dejó a alguien pagando el precio. Al día siguiente, cuando llega a la escuela y se cruza con Edward, la escena se vuelve incómoda al instante. Edward lo mira de una forma intensa, demasiado fija, y Mike, entrando en pánico casi de inmediato, no tarda nada en reunir las piezas sin pensar una sola cosa: lector de mente. Lo mejor es la reacción en cadena. Edward se sorprende, sigue mirándole, y eso solo empeora las cosas. Mike, ya entrando completamente nervioso, intenta pensar en algo como sea, y termina concentrándose en un gato gris. Es un momento tenso, pero que casi le da un toque absurdo, algo muy humano. Aquí queda claro que Mike ya no solo está jugando con el destino, sino que ahora también está en el radar de alguien que no debería de poder leerlo. Un cuerpo de Pop-Tart volando por el espacio, dejando un rastro de arcoíris. Eso es todo. Lo metió en su cabeza como si fuera una alarma de incendios mental. Edward parpadeó una vez y frunció ligeramente el ceño, como si intentara procesar qué tipo de caos estaba escuchando. Mike redobló la apuesta. Más fuerte. Más rápido. El gato daba vueltas sin parar en sus pensamientos. La expresión de Edward pasó de la confusión al horror, y luego a la perplejidad total. Se giró bruscamente, murmurando algo que sonó sospechosamente a qué. Antes de dirigirse al edificio principal. Mike exhaló, sonriendo a pesar de sí mismo. Toma eso, chispas. Se dirigió a clase, todavía exhausto, todavía culpable, pero al menos divertido. Más tarde ese día, durante el almuerzo, notó algo extraño. Al otro lado de la cafetería, Edward no estaba sentado en la mesa de los Cullen, sino con Bella, unas mesas más allá. Y Bella, que parecía algo tímida pero curiosa, le hablaba con una sonrisa. Mike frunció el ceño. Recordó la historia. Edward debía evitarla después del accidente, manteniendo su distancia debido a lo cerca que había estado de exponerse. Bueno, eso no pasó, lo cambié yo mismo. Así que Edward no tenía motivos para alejarse de ella. No tenía motivos para luchar contra su curiosidad. Mike los miró fijamente, con un nudo apretándose en el pecho, preguntándose qué más había cambiado con sus acciones. Capítulo 8. Para el lunes por la mañana, la nieve se había derretido formando aguanieve gris y charcos que reflejaban el cielo pálido. Forks por fin había dejado de hablar del accidente, bueno, casi. Me detuve frente a la casa de Tyler, con el motor al ralentí y la radio murmurando bajo. La camioneta de su madre ya no estaba, probablemente ya estaba en el trabajo, y el buzón de los Crowley seguía medio enterrado en un montón de nieve vieja. Un minuto después, la puerta principal se abrió y Tyler salió cojeando con sus muletas, con la mochila colgada del hombro. Su escayola era blanca como el yeso, firmada por todas partes con mensajes de mejórate pronto. Y algunos garabatos cuestionables. Buenos días, hombre. Gritó, sonriendo como alguien que extrañaba el foco de atención. Buenos días, inválido, dije, mientras salía para ayudarlo a bajar las escaleras. ¿Seguro que ya te levantaste para ir a la escuela? Sonrió con suficiencia. Tío, llevo 6 días en cama. Me volvería loco si tuviera que ver otro programa de entrevistas. Además, ahora soy prácticamente una celebridad. Sí, el titular más importante de Forks en años, dije. Un adolescente local sobrevive a un accidente de coche inusual y, de alguna manera, cautiva a todas las enfermeras del condado. Culpable, dijo riendo mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Te sorprendería saber a cuántos les gusta un tipo con una historia trágica y una pierna rota. Negué con la cabeza, sonriendo. ¿Incluso los mayores? Sobre todo a los mayores, dijo con orgullo. Les gustaba. Creo que uno me dio gelatina extra. Ambos nos reímos y, por un segundo, todo volvió a parecer normal.
Sin embargo, mientras conducía hacia la escuela, mis pensamientos se desviaron. La semana pasada había sido un torbellino de rumores y relatos exagerados. En Forks High, todos tenían una versión diferente de lo que ocurrió en ese estacionamiento. Algunos decían que había tacleado a Bella como un héroe de acción, otros afirmaban que la camioneta de Tyler volcó 2 veces, o que Edward Cullen había aparecido de la nada. Y durante todo ese tiempo, los Cullen me habían estado observando con una intensidad desconcertante. Captaba la mirada de Edward sobre mí desde el otro lado de la cafetería o en los pasillos, tranquila pero sin pestañear, como un gato esperando a que un ratón haga algo interesante. Así que desarrollé un mecanismo de defensa: el ruido mental. En cuanto lo veía, subía el volumen mentalmente, cantando lo que me venía a la mente, normalmente mal. A veces Barbie Girl. A veces Bohemian Rhapsody. Pero mi favorita, Nyan Cat. Eso último parecía volverlo loco y funcionaba a la perfección. La expresión de Edward cada vez que empezaba era indescriptible, como si hubiera mordido algo agrio pero no pudiera escupirlo. Tyler hablaba de algo, probablemente de baloncesto, pero solo lo oía a medias. Mi mente no dejaba de dar vueltas a los Cullen, a la mirada indescifrable de Edward, a cómo la línea temporal se había desviado de aquel aparcamiento. Un pequeño cambio y todo era diferente. Y cuanto más lo pensaba, más me preguntaba, si el destino podía reescribirse tan fácilmente, ¿qué más estaba esperando a revelarse? Al llegar al estacionamiento de la escuela, fue como estar en un noticiero en vivo. La mitad del alumnado ya estaba allí, y en cuanto vieron a Tyler cojeando con sus muletas, todos voltearon a vernos. Amigo, te lo dije, murmuró Tyler en voz baja, sonriendo con suficiencia. Famoso. Lauren Mayor y Jessica Stanley se apresuraron antes de que llegáramos a la mitad del estacionamiento. Tyler. Chilló Jessica. Dios mío, estás caminando. Bueno, más o menos. Apenas, añadió Lauren, mirando su yeso. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Dicen que tu camioneta volcó. Tyler se apoyaba en sus muletas como una estrella de rock con un micrófono en la mano. Ah, ya sabes cómo son los rumores. En un instante te topas con un trozo de hielo y al siguiente estás haciendo acrobacias para Rápidos y Furiosos. Se rieron, y puse los ojos en blanco. Le está sacando todo el jugo, murmuré. Solo tienes envidia de que reciba cartas de fans, replicó Tyler. Dentro, las cosas no iban mucho mejor. Cada pocos metros, alguien lo paraba para preguntarle sobre el accidente o para firmarle el yeso. Incluso algunos profesores lo miraban con cara de pobrecito. Para cuando sonó el primer timbre, ya había contado la historia de 4 maneras diferentes. Durante todo el proceso, podía sentir la mirada de los Cullen de vez en cuando, sobre todo la de Edward. Se mimetizaban con la facilidad de la práctica, pero había una carga en esa mirada. Observando, midiendo, esperando. Hice como si no me diera cuenta y tarareé Barbie Girl en voz baja por si acaso. Para la hora del almuerzo, el bullicio de la cafetería se había calmado un poco, reemplazado por la habitual charla discreta y el ruido de las bandejas. Tyler se sentó a nuestra mesa, aún en la misma silla que Jessica y Eric, contando el accidente por 5ª vez. Entonces Bella se acercó, con una bandeja en la mano y luciendo un poco indecisa. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó. Claro, dije rápidamente, acercándome rápidamente. Asientos VIP solo para supervivientes de muerte inminente. Me dedicó una pequeña sonrisa divertida. Supongo que sí, entonces. Tyler sonrió. De nada, por cierto, por no aplastarte. Bella puso los ojos en blanco. Tienes mucha suerte de que mi camioneta sea tan robusta, si no, te estaría pidiendo una compensación. Me reí entre dientes. Sí, en serio. La próxima vez, deberías aparcar en un sitio sin camino despejado para bolas de boliche del tamaño de una furgoneta. Ella se rió y luego mordisqueó su sándwich. Edward sigue actuando raro, dijo en voz baja, casi para sí misma. Arqueé una ceja. ¿Te refieres a más raro de lo habitual? Ella reprimió una sonrisa. Sigue hablándome como si todo estuviera bien, y luego se queda en silencio. Es confuso. Señales confusas, ¿eh? Dije sonriendo. Un clásico de los Cullen. El tipo te mira como si fueras lo más fascinante del universo, y luego se queda pensativo en silencio para crear un efecto dramático. Bella resopló. Eso es, curiosamente acertado. Sí, bueno, dije, inclinándome hacia atrás, ya he visto la película antes. Frunció el ceño. ¿Qué película? No importa, dije rápidamente, quitándole importancia con un gesto.
Al otro lado de la habitación, vi a Edward mirándome fijamente otra vez. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos estaban fijos en mí, penetrantes y penetrantes. Oh, no, esto otra vez no, pensé. Y entonces sonreí. Boom, 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 te quiero en mi habitación. Los Venga Boys sonaron con toda su potencia dentro de mi cabeza, y me imaginé las luces de discoteca más espantosas posibles para acompañarlos. La cara de Edward se quedó quieta por un momento, luego se crispó, como si acabara de oír clavos en una pizarra. Perfecto. Seguí cantando internamente, cada vez más fuerte, y cuando él se dio la vuelta bruscamente, casi me eché a reír. Al otro lado de la cafetería, en la mesa de los Cullen, Emmett fue el primero en darse cuenta. Bueno, tengo que preguntar, dijo, inclinándose hacia su hermano. ¿Qué pasa esta vez? ¡Qué buena pinta tienes! Edward cerró los ojos brevemente, apretándose el puente de la nariz. ¿No quieres saberlo? Oh, claro que quiero saberlo, dijo Emmett con entusiasmo. Vamos, ¿qué le está dando vueltas en ese cerebro tan raro? La voz de Edward era baja y dolorida. Boom 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 boom, de los Venga Boys. Por un segundo hubo silencio, luego Emmett estalló en una risa tan fuerte que Jasper hizo una mueca y Rosalie puso los ojos en blanco. «Estás bromeando», gritó Emmett. «La canción de Te quiero en mi habitación. Madre mía, eso es oro. Te está troleando, tío». Edward lo fulminó con la mirada, lo que solo hizo que Emmett se riera aún más. Alice sonrió levemente, aunque su tono era incómodo. «Al menos es creativo». «O desquiciado», murmuró Rosalie. Edward no respondió. Su mirada se desvió hacia Mike Newton, con la comisura de los labios tensándose. Si Mike estaba haciendo esto a propósito, y claramente lo estaba, entonces una cosa era segura. Este humano se estaba volviendo un misterio mucho mayor del que cualquiera de ellos había esperado. El sol de la tarde apenas se abría paso entre las nubes cuando los Cullen se reunieron en su sala. Las amplias paredes de cristal bañaban el espacio con un tenue resplandor grisáceo, haciendo que el bosque que se extendía más allá pareciera una pintura congelada. Edward se sentó apartado de los demás, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Se golpeaba la barbilla con los dedos, una rara señal de distracción en él. Entonces, empezó Emmett, repanchingado en el sofá con una sonrisa que prometía problemas. ¿Por fin vamos a hablar de él? Rosalie se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. Si te refieres al idiota que canta canciones pop mentalmente cada vez que Edward lo mira, sí, vamos. Emmett soltó una carcajada. Venga Boys. ¿En serio? Ese se me quedará grabado durante décadas. Los labios de Edward se crisparon. Intenta concentrarte cuando alguien está repitiendo boom, boom, boom. A todo volumen. Esta parte tiene un tono más ligero, pero sigue siendo muy importante. Vemos a Edward completamente frustrado porque cada vez que intenta leerle la mente a Mike, no consigue nada útil. Solo se topa con canciones de pop una tras otra, y eso lo saca de quicio. Me dio mucha risa imaginarlo atrapado escuchando música que claramente odia. Los demás Cullen se burlan de él, porque desde fuera es una situación bastante graciosa. Edward, que siempre tiene el control, no puede leer a un humano, o al menos no como debería. Pero él no se lo toma a broma, no del todo. Edward sabe que Mike es un problema, no porque no pueda leerlo, sino porque Mike sabe que él está leyendo la mente. Eso es lo que lo cambia todo. Y cuando pasamos a la casa de los Cullen y finalmente deciden hablar de él, se siente un punto de no retorno. Mike deja de solo ser el chico raro y se convierte en un tema serio para la familia. Aquí queda claro que su presencia ya está alterando el tablero y que los Cullen empiezan a verlo como un misterio que no pueden ignorar. En su cabeza. Alice, sentada con las piernas cruzadas en el reposabrazos junto a Jasper, sonrió con suficiencia. Definitivamente lo está haciendo a propósito. Ha descubierto tu debilidad, Eddie. Edward suspiró, frotándose las sienes. No es normal. Sigo intentando interpretarlo, pero es como si hubiera aprendido a bloquearme. A veces capto fragmentos de cosas raras y aleatorias, pero el resto es ruido. Ruido deliberado. Carlisle, sentado en su sillón favorito, parecía pensativo. ¿Entonces sabe lo que puedes hacer? Mucho, respondió Edward en voz baja. Y está jugando con él. Por un momento, el silencio llenó la habitación, el tipo de silencio que parecía más pesado que las palabras. Jasper frunció el ceño. Sabe demasiado. La forma en que nos mira no es solo curiosidad. Es como si estuviera midiendo algo. Probando algo. Rosalie resopló. Entonces, ¿por qué no dejamos de fingir?
Él sabe lo que somos. Cada día es más fuerte. Matémoslo y acabemos con esto de una vez. Las palabras cortan el aire como cristal. Carlisle se giró hacia ella, con una expresión tranquila que se transformó en decepción. Rosalie. ¿Qué? Replicó ella, levantando la barbilla. Todos lo están pensando. Han visto lo grande que se ha vuelto. Ya no es un adolescente tonto. Está cambiando. La voz de Esme, suave pero firme, rompió la tensión. Eso no significa que perdamos nuestra humanidad, Rosalie. No le ha hecho daño a nadie. Aún murmuró Rosalie en voz baja. Los ojos de Alice se quedaron vidriosos por medio segundo, con el tenue destello de una visión cruzando su expresión. Cuando volvió al presente, sus labios se apretaron en una línea. ¿Y bien? Preguntó Edward. Alice dudó. No lo veo con claridad. Cuanto más se acerca a cualquiera de nosotros, más borroso se vuelve. Como si algo lo protegiera. Solo pierdo de vista a Bella cuando ella también está cerca de él. Esto ganó la atención de todos. Carlisle se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quieres decir que la misma interferencia también afecta a Bella? Alice asintió lentamente. No es ella. Es él. De alguna manera está desdibujando el hilo. Jasper los miró a todos, con un tono de inquietud invadiendo su voz. Si forma parte del mundo sobrenatural, eso podría explicarlo. Pero si no, dejó la frase en el aire. Emmett se recostó, cruzando los brazos tras la cabeza. Bueno, no sé qué es, pero me cae bien. Es el primer humano que ha conseguido molestar a Edward y dejarlo sin palabras. Edward lo fulminó con la mirada, pero la sonrisa de Emmett solo se amplió. Aún así, dijo Carlisle, recuperando la calma y la autoridad de su voz, lo vigilamos. De cerca. Pero sin hostilidad. Si sabe de nuestra presencia y no pretende hacernos daño, al menos le debemos esa cortesía. Esme asintió con aprobación. De acuerdo. Rosalie, sin embargo, no parecía convencida. Su mirada se dirigió al bosque exterior. Su reflejo en el cristal era un eco pálido y furioso. Recuerda lo que te digo, dijo en voz baja. Algo con ese chico no anda bien. Y cuando finalmente se desate, no digas que no te advertí. La mirada de Edward se agudizó de repente, como si una luz se hubiera encendido detrás de sus ojos. Se sentó más erguido. Espera. El resto se volvió hacia él. ¿Podría estar relacionado con los lobos? Dijo, sus palabras cortando el silencio como una grieta en el hielo. La expresión de Carlisle se tornó pensativa, rozándose la barbilla con las yemas de los dedos. ¿Te refieres a los Quileute? Es difícil decirlo. No se parece a ellos, señaló Rosalie rotundamente, con tono escéptico. Está pálido. Y su olor no se parece en nada al de ellos. Tal vez, continuó Carlisle, tenga un antepasado de la tribu. Algún linaje que lleva mucho tiempo inactivo. Han sucedido cosas más extrañas. Jasper frunció el ceño. ¿Eso explicaría la fuerza? ¿Cómo está cambiando? Posiblemente, dijo Carlisle. No sabemos mucho sobre ellos ni sobre cómo funciona su transformación. Si algún fragmento de ella se mantuvo en él, podría estar saliendo a la superficie ahora. Alice asintió lentamente, con una mezcla de intriga y preocupación en su rostro. Y eso explicaría por qué no puedo verlo, y tampoco puedo ver a los lobos. Esme frunció el ceño levemente. Pero si de verdad está conectado con ellos, ¿no debería saberlo la tribu? ¿No sentirían algo, lo verían como uno de los suyos? No, si aún no saben lo que es, respondió Carlisle. O si él no lo sabe. Podría ser instintivo. Latente. Rosalie se burló, cruzando los brazos con más fuerza. Maravilloso. Así que o es un perro tardío o algo completamente distinto. Y estamos aquí sentados, viéndolo pasar como si fuera una película. Rosalie, dijo Esme en voz baja, con un tono nuevamente teñido de desaprobación. La mirada de Edward se desvió hacia la ventana, observando el cielo gris que se desvanecía. Si está relacionado con ellos, murmuró, podría ser peligroso para Bella. La voz de Alice era débil. O para todos nosotros. Por un momento, el único sonido fue el leve zumbido del refrigerador en la cocina contigua. Entonces Carlisle exhaló suavemente, cerrando la revista médica que había estado sosteniendo distraídamente. La especulación no nos dará respuestas, dijo. Lo vigilaremos. Con atención. Pero no interferiremos a menos que sea necesario. De acuerdo, dijo Edward, aunque su tono no transmitía alivio. Su mirada permaneció fija en la línea de árboles, donde la niebla se extendía sobre el bosque como un ser vivo. Emmett sonrió, intentando romper el aire pesado.
Básicamente, no pierdas de vista al adolescente con posibles superpoderes que les canta bum 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 a los vampiros. Suena divertido. Incluso Alice esbozó una pequeña sonrisa, pero la inquietud persistió. Carlisle los miró a cada uno con voz tranquila y firme. Recuerden quiénes somos. Sea lo que sea, no actuamos por miedo. Rosalie murmuró algo en voz baja que nadie reconoció, y Edward permaneció en silencio, sus pensamientos agitándose detrás de unos ojos que brillaban levemente dorados en la luz que se desvanecía. Sintiendo el mal humor, Emmett miró a Rosalie con una sonrisa que era mitad travesura y mitad provocación. Vamos, cariño, canturreó, rompiendo de repente a cantar. Su voz profunda resonó en la silenciosa habitación. Te quiero en mi habitación. La expresión de Rosalie se congeló en un gesto de desaprobación. Emmett siseó, mirándolo fijamente como si estuviera a punto de lanzarlo contra la pared. Alice resopló, ocultando la risa tras la mano. Eres imposible, dijo con ojos brillantes. Edward gimió, pellizcándose el puente de la nariz. De todas las canciones que hay, murmuró con disgusto. Jasper esbozó una sonrisa. Tienes que admitirlo, dijo arrastrando las palabras, el momento es perfecto. Carlisle exhaló lentamente, con una leve sonrisa de impotencia, dibujando la comisura de sus labios a su pesar. Quizás, dijo con suavidad, deberíamos tomarnos un momento para calmarnos. Esme le dirigió a Emmett una mirada a partes iguales de cariño y exasperación. Quizás la próxima vez, cariño, podrías elegir algo menos sugerente. Emmett se encogió de hombros, sin inmutarse. ¿Qué? Es un clásico. Capítulo 9. Después de terminar las clases, Mike llevó a Tyler a casa, como le había prometido. El viaje por Forks transcurrió en calma, con el cielo gris y bajo. Tyler conversó tranquilamente sobre los profesores, que extrañaba y cómo la mitad de la escuela aún lo trataba como a una celebridad local. Cuando llegaron a la casa de los Crowley, Beth ya estaba esperando en la puerta. Sonrió cálidamente y saludó con la mano al detenerse el coche. Mike. ¿De verdad que no tienes que llevarlo todos los días?, dijo, con un tono que mezclaba gratitud e insistencia maternal. Mike se encogió de hombros con una sonrisa. Oye, no es para tanto. Está en camino, así que no me cuesta nada. Beth se rió entre dientes. Bueno, al menos entra a cenar. No acepto un no por respuesta. Intentó negarse a medias. Oh, no, no podría, pero una mirada esperanzadora a sus ojos y el aroma delicioso que emanaba de su interior sellaron el trato. Está bien, me torciste el brazo. Dentro, la casa se sentía acogedora, con una luz cálida que contrastaba con la penumbra lluviosa del exterior. La mesa ya estaba puesta. Pollo asado, puré de papas y algo que olía sospechosamente a pastel casero se enfriaba junto a la ventana. Esto se ve increíble, dijo Mike con los ojos como platos. Se sentó frente a Betty junto a Tyler, que todavía llevaba el brazo en cabestrillo. ¿Seguro que no contrataste a un chef o algo así? Beth se rió, visiblemente complácida. Los halagos te traerán una segunda ración. Oh, no es un halago si es verdad, Beth, dijo Mike con fingida seriedad. Si hubiera sabido que la cena sería así, me habría quedado aquí hace mucho tiempo. Beth ladeó la cabeza, sonriendo con picardía. Cuidado, Mike. Puede que empiece a aceptar tu oferta. Tyler los miró, frunciendo el ceño. Espera, ¿desde cuándo se llaman por su nombre? Mike y Beth intercambiaron una mirada, del tipo que decía vamos a meternos con él. Mike se recostó con naturalidad y dijo, bueno, tu mamá y yo nos hemos vuelto muy cercanos últimamente. Miró a Beth con una sonrisa. ¿Verdad, Beth? Muy cerca, respondió Beth con suavidad, apoyando la barbilla en la mano. Ha sido todo un caballero. Siempre tan servicial y educado, Tyler parpadeó. Bueno, qué raro. Por favor. Mike sonrió con suficiencia. Vamos, hijo, no seas así. Tarde o temprano te acostumbrarás. Anda, llámame papá. Bueno, tío, dijo Tyler, levantando la mano sana y con la voz casi llena de pánico. Eso da mucho miedo. Beth emitió un largo y pensativo murmullo. No lo sé, Tyler, dijo lentamente, fingiendo reflexionar. Sabes que llevo años sola, a veces me siento sola. Y desde luego no me importaría salir con un jovencito guapo como Mike. Mamá. ¿Qué demonios? La voz de Tyler se quebró a mitad de la canción, y su rostro palideció de horror. No hablas en serio. Por favor, dime que no hablas en serio. Eso fue todo. Mike se echó a reír, y... Este momento sirve mucho para bajar un poco la tensión después de todo lo anterior. Vemos a Mike con Beth, la mamá de Tyler.
y entre charla y charla terminan haciéndole una broma sobre una posible relación entre ellos. No es nada serio, pero sí simplemente funciona como un momento incómodo para causar una reacción. Lo mejor viene cuando Tyler entra en pánico al escucharlo. Su cara, su reacción exagerada, todo se siente muy real y muy juvenil. Mike viene cargando con culpa y este termina riéndose de su propia reacción y de la situación en general. Es una escena simple pero necesaria. Le recuerda tanto al personaje como al lector que no todo es el destino, visiones y vampiros. A veces solo son momentos chicos, familias raras y bromas mal hechas, y ese contraste hace que el resto de la historia funcione todavía mejor. Intentando, sin éxito, mantener la compostura. La risa de Beth le siguió, cálida y alegre. «Ay, sois lo peor», gruñó Tyler, hundiéndose en la silla y cubriéndose la cara. «No volveré a invitar a nadie a cenar». Cuando Mike por fin se levantó para irse, le dio una palmadita a Tyler en el hombro. «Está bien, hijo, te recogeré mañana por la mañana. No me hagas subir a tu habitación al levantarte». «Sal de aquí», murmuró Tyler, pero Mike pudo ver la sonrisa reticente tirando de sus labios. Beth, todavía sonriendo, lo acompañó hasta la puerta. «Conduce con cuidado, Mike. Y gracias por todo». «Cuando quieras, Beth», dijo Mike, saludándola con un gesto burlón antes de dirigirse a su coche. «Cuídense tú y el niño». Mientras se alejaba, no pudo evitar reír de nuevo, imaginando la cara de horror de Tyler. Por primera vez en mucho tiempo, la tensión de la semana se sentía más ligera, aunque tenía la ligera sospecha de que pagaría por esa pequeña broma al día siguiente. Sábado de esa misma semana. Aún quedaba vapor en el aire cuando Mike limpió el vaho del espejo. Durante un largo rato, se quedó mirando su reflejo. El chico que lo miraba no parecía el mismo de hacía unas semanas. Su rostro se veía más definido, las líneas suaves habían desaparecido, su mandíbula más definida, sus pómulos ligeramente más prominentes. Incluso tenía un rastro de barba incipiente en la barbilla, donde nunca antes había podido crecer ni una sombra. Sus hombros se habían ensanchado, y su pecho y brazos parecían esculpidos en secreto durante la noche. Cada línea muscular era visible, como si alguien hubiera reescrito su cuerpo silenciosamente mientras dormía. También se mantenía más erguido, mucho más alto. Dio un paso atrás y se miró los pies. Incluso sus zapatillas le habían empezado a quedar pequeñas últimamente. 6'5", murmuró para sí mismo. ¿Qué demonios? Al menos el negocio familiar facilitaba la reposición de cosas, ventajas de que los Newton fueran dueños de la única tienda de artículos deportivos de Forks. Pero incluso mientras se ponía una camiseta nueva, la inquietud le pesaba en el estómago. Esto no fue solo un estirón. Había visto suficientes películas de Crepúsculo en su vida anterior para saber cómo se sentía esto, los cambios rápidos, la fuerza repentina, el calor que a veces zumbaba bajo su piel como electricidad estática. Cambiaformas, pensó con tristeza. Los lobos Quileute. Pero no cuadraba. Se suponía que debían luchar contra la ira, con los ánimos estallando como ramas secas durante el cambio. Mike nunca había sentido eso. Claro, se frustraba, pero no explotaba ni temblaba de rabia. Y además, no era Quileute. Estaba bastante seguro de eso. Aún así, algo en su interior le susurraba que no podía seguir ignorándolo. Si esto estaba relacionado con ellos de alguna manera, necesitaba saberlo. Él preguntaría durante la cena. Esa noche, la familia Newton se sentó alrededor de la pequeña mesa de roble de la cocina. El aroma a carne asada, la especialidad de fin de semana de su madre, inundaba el aire. Bradley Newton, como siempre, estaba pegado al periódico mientras Karen tarareaba una canción en la radio, sirviéndose patatas en el plato. Mike se aclaró la garganta. Oigan, ¿puedo preguntarles algo? Es para un proyecto escolar. Bradley levantó la vista del periódico con una ceja levantada. Claro, dispara. ¿Tenemos alguna, no sé, alguna conexión con la tribu Quileute? ¿Algún linaje o algo así? Bradley rió entre dientes. Yo. No, a menos que Nueva York abriera una sucursal en el oeste. Me mudé aquí después de la universidad, un chico de ciudad de pies a cabeza. Karen, sin embargo, se quedó paralizada a medio bocado. Esa es, una pregunta extraña, cariño. ¿Por qué la preguntaste? Solo, cosas de historia, dijo Mike rápidamente. Culturas locales, patrimonio, ese tipo de cosas. Karen se recostó, pensativa. Vaya. Nunca te lo dije, ¿verdad? Mike frunció el ceño. ¿Qué me dijiste? Intercambió una breve mirada con su esposo, quien bajó el periódico, curioso. Mi abuela, dijo lentamente, tu bisabuela, se llamaba Dorothy Black. Era Quileute.
Mike parpadeó. Espera, ¿en serio? Karen asintió, con una leve sonrisa melancólica en los labios. Dejó la tribu cuando se enamoró de tu bisabuelo. Los ancianos no lo aprobaron, lo llamaron cara pálida. Pronunció las palabras entre comillas, con un tono de sarcasmo y un viejo dejo de fastidio. A la abuela no le importó. Así que la echaron, pero ella dijo que valió la pena. Bradley soltó un silbido divertido. Ojalá la hubiera conocido. Parece muy ruda. Karen sonrió levemente. Qué curioso, sin embargo. Años después, su hermano menor, Ephraim, se convirtió en jefe tribal y la reincorporó a la tribu. Pero ella nunca regresó. Dijo que era feliz donde estaba, aquí en Forks, con su familia. Mike se sentó allí, y las palabras se hundieron como piedras que caen en aguas profundas. Dorothy Black. Ephraim. Ese nombre resonó en su memoria, Ephraim Black, el jefe original que había hecho el pacto con los Cullen. Mike tragó saliva con dificultad. Ajá, dijo, forzando un tono desenfadado. Eso, mola bastante. Pero por dentro, sus pensamientos corrían velozmente. Oh, mierda, si su bisabuela era esa Dorothy Black, entonces la sangre de los lobos corría por sus venas. ¿Debería visitar la reserva? ¿Sirve de algo? Capítulo 10. El domingo por la mañana trajo uno de esos raros, casi míticos días en Forks, con la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, tan brillante que hacía brillar el húmedo pueblo. Por una vez, la lluvia había amainado, y el aire traía ese aroma fresco y limpio que solo llegaba después de días de llovizna. Mike estaba de pie junto a su Mountain Air blanco, mirando al cielo con los ojos entrecerrados como si fuera una broma cósmica. Bueno, supongo que hoy no puedo usar el clima como excusa, murmuró, poniéndose unas gafas de sol negras. Se había puesto un conjunto informal. Una sudadera gris con capucha sobre una camiseta blanca, vaqueros oscuros que le quedaban un poco ajustados debido a su reciente estirón y unas zapatillas blancas. No era precisamente ropa de playa, pero tampoco eran unas vacaciones planeadas. Aún así, se sintió atraído hacia allí, hacia la Push. El camino serpenteaba entre los árboles como una cinta gris, con la luz del sol derramándose entre los árboles de hoja perenne en patrones parpadeantes. Cuando finalmente llegó a la reserva Quileute, el sonido de las olas lo saludó, bajo y rítmico. El océano se extendía interminable, un profundo y móvil espejo de azul y plata. La Push First Beach estaba más tranquila de lo habitual, salpicada solo por unos pocos lugareños que disfrutaban del escaso sol. Mike aparcó cerca de las dunas y salió, recibiendo la brisa salada. Caminó hacia el agua, con las manos en los bolsillos de su sudadera, y se quedó mirando el horizonte un rato. Las siluetas lejanas de las ballenas saltaban mar adentro, y las gaviotas volaban perezosamente sobre las olas. De acuerdo, dijo en voz baja, dejándose caer sobre un tronco liso de madera flotante. A ver si conecto mágicamente con mis ancestros o algo así. Cerrando los ojos, inhaló profundamente. El olor a salmuera y pino se mezclaba en el aire. Durante unos minutos, intentó meditar, o al menos su torpe versión. Inhalar, exhalar, imaginar alguna conexión mística con la naturaleza. No pasó nada. Abrió un ojo. Sí, eso mismo pensé, se dijo con una media sonrisa. Tonterías. Tras otra hora fingiendo que no le importaba que no sentía nada, Mike se dio por vencido. Se quitó las zapatillas, se las echó al hombro y empezó a caminar descalzo por la orilla. La arena mojada le refrescaba los pies y la marea le enroscaba los tobillos al caminar. Todo estaba tranquilo. Tranquilo. Casi demasiado tranquilo, hasta que él la notó. Más adelante, en un tramo más apartado de la playa, una mujer le daba la espalda a medias. Su largo cabello negro se mecía como la seda con la brisa del mar, reflejando la luz del sol en oscuros mechones. Su piel brillaba con un suave tono cobrizo que parecía casi de otro mundo bajo el sol. Pómulos altos, pestañas largas, labios carnosos curvados en una sonrisa serena, parecía algo esculpido en la esencia misma de este lugar. Mike se quedó congelado en el lugar. Durante un minuto largo y ridículo, se quedó allí parado como un idiota, con las zapatillas colgando de la mano, completamente absorto. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse, como si ella fuera lo único visible. Entonces ella se fijó en él. Su serena sonrisa se desvaneció, y sus rasgos se endurecieron al instante en una mueca ceñuda. ¿Qué miras, cara pálida? Espetó, con la voz cortante como el viento. Incluso su ira, de alguna manera, parecía hermosa. Mike no respondió de inmediato, sobre todo porque su cerebro se había cortocircuitado. Su mirada se intensificó y sus ojos oscuros se entrecerraron.
Dije, ¿qué estás mirando? Parpadeó, volviendo por fin a la realidad. Perdón. No estaba, bueno, solo estaba, señaló con impotencia hacia el océano, con las zapatillas balanceándose en la mano. Juro que no estaba merodeando ni espiando ni nada por el estilo. Solo estaba dando un paseo y, tragó saliva. Solo, me distrajo un poco tu sonrisa. Sus labios se entreabrieron levemente, la sorpresa se reflejó en su rostro antes de que sus mejillas se ruborizaran. Apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que él captara el leve atisbo de una sonrisa que se abría paso entre su ceño fruncido. Entonces recordó que se suponía que debía estar enojada. No creo que un cumplido de una cara pálida me haga feliz, murmuró, mirándolo fijamente de nuevo. No tienen vergüenza. Aún así, el rubor permaneció en sus mejillas. Minutos antes de verlo, Lea Clearwater estaba sentada en un tronco blanqueado por el sol junto a la playa, con los codos apoyados en las rodillas y sus pensamientos eran un caos de furia y angustia. No bastaba con que Sam hubiera roto con ella. No, el universo tuvo que retorcerle el cuchillo al hacerlo enamorarse de su prima. Su mejor amiga, Emily. Lo había visto en sus ojos durante semanas, cómo seguía a Emily por la reserva como un cachorrito perdido y enamorado. Y aunque Emily lo había rechazado, Lea podía verlo, la vacilación, la forma en que la mirada de su prima se detuvo en él demasiado tiempo, la forma en que su voz se suavizó al pronunciar su nombre. Le hizo hervir la sangre. Y ahora, después de todo, su madre esperaba que perdonara a Emily. Que la consolara. Porque la atacó un oso, murmuró Lea con amargura. Claro, estaba preocupada. No era despiadada. Emily había resultado terriblemente herida, y en el fondo, Lea sabía que no era justo guardarle rencor por eso. Pero su orgullo, su dignidad, le impedían mostrar esa preocupación. No por la mujer que le había arrebatado a su futuro esposo. Miró el anillo de plata que tenía en la mano. El anillo de Sam. El que le había dado cuando le prometió para siempre. Su pulgar lo rodó lentamente, una y otra vez, captando el destello de la luz del sol en su superficie. El movimiento era casi hipnótico, un ciclo más de dolor que no podía dejar de revivir. Entonces, de repente, ya no pudo soportarlo más. Se levantó, con el brazo tembloroso, y retrocedió. Con un grito agudo, arrojó el anillo al océano con todas sus fuerzas. Se desvaneció entre las olas con un leve chapoteo, tragado entero. Y así, de repente, desapareció el último trozo de Samuley. Se quedó allí un momento, con el pecho agitado, mirando el agua. El viento, fresco y salado, le tiraba del pelo. Por primera vez en semanas, su corazón no se sentía tan pesado. Volvió a sentarse en el tronco, respirando profundamente, dejando que el sonido de las olas llenara el silencio. No era paz, no exactamente, pero se acercaba bastante. El dolor no se había desvanecido, pero había perdido sus garras. Tenía los ojos secos, el alma en carne viva, y aún así, se sentía más ligera. Sin darse cuenta, una pequeña y serena sonrisa se dibujó en sus labios. No fue forzada. Simplemente sucedió. Tal vez, solo tal vez, finalmente había empezado a sanar. Fue entonces cuando notó un movimiento en el rabillo del ojo. Giró ligeramente la cabeza y lo vio, un hombre alto, de pie, incómodo, a pocos metros de distancia, con zapatillas en la mano, mirándola como si hubiera olvidado cómo respirar. Piel pálida, cabello rubio despeinado, complexión robusta que parecía no encajar con la ropa. No era de la reserva, eso era evidente. Su sonrisa se desvaneció al instante, y la calidez de su rostro fue reemplazada por una irritación instintiva. ¿Qué miras, cara pálida?, espetó, con sus palabras cortando la brisa marina. El idiota ni siquiera reaccionó. Se quedó allí parado, con los ojos azules desenfocados, sin dejar de mirar. Su ceño se acentuó. Dije, ¿qué estás mirando? Eso finalmente pareció sacarlo de quicio. Parpadeó, tanteando como un ciervo ante los faros. Perdón. No estaba, es decir, solo estaba, Lea se cruzó de brazos, poco impresionada. Juro que no estaba merodeando ni espiando ni nada por el estilo. Solo estaba dando un paseo y, dijo rápidamente, con la voz entrecortada. Es que, me distrajo un poco tu sonrisa. Lea se quedó congelada. Sintió que el calor le subía a las mejillas sin poder contenerlo. Idiota. ¿Por qué se le paró el corazón? Se suponía que debía estar enfadada, no halagada. Por medio segundo estuvo a punto de sonreír de nuevo, pero se contuvo justo a tiempo.
No creo que un cumplido por una cara pálida me haga feliz, murmuró bruscamente, girando la cabeza para que él no viera el leve rubor que se extendía por su rostro. De verdad que no tienen vergüenza. Aún así, al volver a mirar el agua, no pudo ahuyentar la oleada de emoción que sentía en el pecho. No recordaba la última vez que había recibido un cumplido tan sincero. Para cerrar con este video, la verdad es que este inicio me sorprendió más de lo que esperaba. No porque sea explosivo, sino porque es incómodo y se le juega muy a favor. Desde el capítulo 1 queda claro que Mike no está simplemente en la historia, está rompiéndola sin querer. Cada cosa pequeña que hace genera una reacción más grande después, y eso se siente todo el tiempo. Me gustó mucho cómo el Figman era esa culpa constante. Mike salva a Bella, pero tú no se sientes bien por eso. Sale termina herido, el destino parece torcerse y empieza a pensar que esto no es un regalo, sino una advertencia. Esa idea de si sigo interfiriendo algo peor va a pasar está muy presente y lo hace dudar de todo. Y del lado de los Cullen, Edward es clave. Verlo frustrado, irritado, incapaz de leer a alguien es rarísimo para él. Más aún cuando se da cuenta que Mike sabe que le está leyendo la mente. Eso ya no es solo curiosidad, es peligro. El detalle de las canciones pop es gracioso, sí, pero también detrás hay algo serio. Mike es un punto ciego, algo que no puede encajar con sus reglas. Alice tampoco vuelo, sus visiones se rompen, se dividen, y nos deja claro en todo el film que no va a seguir el camino original. Aunque a veces parezca que sí, todo está igual, pero al mismo tiempo todo está mal alineado. Y justo por eso funciona, incluso en las escenas tranquilas, la cafetería, la lluvia, las bromas, el hospital, siempre hay esa sensación de que algo no debería estar pasando. Mike no es un héroe, no es un villano, es alguien que sabe demasiado y todavía no entiendes qué es exactamente lo que se está convirtiendo. Hasta aquí llegamos con este video, nos vemos en el próximo. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.